Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado por informal, como nosotras. Los juegos de mesa son cultura. Conocemos la historia de la Fallera Calavera. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc. Katy, ¿está usted viva y respirando y sin morir de calor? Bueno, estoy viva gracias a una inversión en aire acondicionado que hicimos el año pasado en mi piso, porque si no estaría morida de calor. ¿Y usted cómo está? Pues puto cambio climático, pues muerta de calor y ya está. Por cierto, este es el último episodio de esta temporada, ¿correctísimo? Correcto, se confirma, el episodio 81, con lo cual estoy muy triste y muy enfadada porque el primer episodio de la temporada que viene no va a comenzar en números redondos como yo me propuse al principio de esta temporada. Como tú te propusiste, pero yo hubo un momento que te dije, Katy, ¿quieres que no hagamos esto para que te queden los números bonitos? Y tú dijiste, no. Entonces tú te propusiste y tú te deshiciste y tú te todo. Así ha sido. Así que nada, no pasa nada. Acabamos con este 81 y volveremos con el 82, no pasa nada. Muy bien. Yo quería, antes de empezar con la entrevista y todo, que en el episodio anterior estuvimos hablando de qué es un medio lúdico, qué no, y estuvimos criticando un poco y abriendo unos cuantos melones, pero no se nos ocurrió en ningún momento recomendar medios lúdicos de los que sí que creemos que son medios lúdicos. Claro. Entonces, quería reservar este momento inicial para recomendar medios que creemos que están muy bien, como por ejemplo Jugamos Todos, que tiene una página web con muchísimas noticias del sector. Sí. También la revista 2D6 Magazine, con entrevistas, reportajes, mucha publi, pero bueno, de algo hay que vivir. El blog de BBA Mordor, también referente en ocio familiar. Yes. El podcast de Laboratorio de Juegos, imperdible también, sobre todo para la creación de juegos. El podcast del Mambo, que yo sé que a ti te gusta mucho, ¿no? Y lo he puesto más por ti que por mí, porque yo no lo escucho mucho. A ver, medio en el sentido formal, pero sí, yo de noticias sí, yo sí que escucho el Mambo. Luego también estaría Filamento Lúdico, así para saber más de diseño, y yo escucho también a Aja Solvax en catalán. Y a mí me gusta mucho Ludus Lab, sobre todo el de Corto y Faralaes, que soy medio lúdica, no tiene nada, pero yo me río y agradezco mucho también el tono y la manera de entomar, que no sé cómo se dice en catalán, no pienso traducir, que entender que esto va de jugar y de las risas, aunque haya gente que nos dediquemos a sobreanalizar. Pues muy bien, empezamos. Dicho esto, este episodio puede empezar. Muy bien. ¿Y a quién tenemos hoy? ¿Lo presento o lo presentas, Katy? Pues teniendo en cuenta que has escrito tú la primera parte del guión, te lo dejo a ti. Bueno, me he ido a su web. Estos invitados que lo ponen fácil porque en la web tiene un quién somos. Y tenemos a Enric Aguilar, fundador de Zombie Paella. Espera, que esto está en catalán. Es Denia. Es licenciado en Comunicación Audiovisual, experiencia como redactor y coordinación en diferentes formatos, también en publicaciones electrónicas y en concursos de televisión. Y en 2017, a raíz del éxito de La Fallera Calavera, del que hablaremos ampliamente, se dedica en exclusiva al mundo de los juegos de mesa, con lo cual actualmente es editor y creador de juegos. Y en Zombie Paella, efectivamente, es editor y toma todas las decisiones estratégicas de la empresa, es decir, ciertos que hay muchos y si hay alguna caga también, todos directos a Enric. Y como él mismo dice, también es autor de algunos y desarrollador de sus propios juegos. Pues dicho esto, benvingut, Enric. Hola, ¿qué tal? ¿Estás conforme con esta descripción que se te ha hecho?
Bueno, se me han subido los colores porque digo, esto hace tiempo que no lo reviso y espero que esté mínimamente actualizado. Pero bueno, más o menos no hay ninguna mentira. O sea que sí, estoy conforme. Ya, bueno, habéis hecho un resumen. Y sí, soy actualmente editor en Zombie Paella. Soy más editor que autor últimamente. Y sí, todas las cagadas pues se me atribuyen a mí. Y Básicamente, los aciertos también. los aciertos, bueno, los aciertos compartidos siempre, con otra gente, sí. Muy bien, eso está muy bien. Pues nada, sobre todo, hoy vamos a hablar de tu papel en tu editorial, de tu juego de mesa más conocido, La Fallera Calavera. Vamos a hablar también de jugar como que es cultura y los juegos como productos culturales, y algún melón abriremos que otro, ¿no? Claro. ¿Por dónde vamos a empezar, Noé? Hombre, pues por explicar el gran fenómeno, pues yo siempre que explico, sobre todo cuando vas a entornos como bibliotecas o demás, hablar para contextualizar un poco la importancia de los juegos de mesa, creo que hay dos fenómenos. Cuando hablamos a nivel de números, ¿no? De juegos que han trascendido, siempre digo que en castellano es virus y en catalán es La Fallera, es decir, el impacto de La Fallera Calavera, y luego cuando hablamos de los juegos cultura, La Fallera es un ejemplo muy significativo, el que además Enric, en un discurso que ya mencionamos el programa anterior o el otro, hablamos Creo que del es el discurso anterior. en el que hablaba de todo el impacto de La Fallera. Entonces, antes de llegar al impacto, pues cuéntanos un poco cómo creas La Fallera, esto tú eras jugón, ¿no? Y cómo surge crear el juego, y luego ya nos cuentas la gran vida que ha tenido y la que seguirá teniendo, pero que ha tenido La Fallera. Empezamos por cómo surge. Sí, bueno, has dicho yo era jugón, pero es verdad que esto ya hace que salió en 2014, hace 12 años, por tanto la industria tampoco estaba el sector como está ahora y yo no tenía conocimiento tampoco de muchos juegos de mesa modernos ni tal. Esto fue realmente un juego que vino de mi infancia, es decir, que de cuando yo tenía 14 años, o sea, estamos hablando del año 98, 99, que yo creé un juego que se probó en el patio de la escuela. O sea, los testeos, sin yo saber que estaba testeando, se hacían en el patio de la escuela. Se hizo como un poco viral dentro del patio y se fueron haciendo copias. Es decir, mis compañeros hacían sus propias versiones del juego que yo había hecho y que en ese momento no tenía la temática de La Fallera Calavera, tenían otra temática, pero las mecánicas sí que estaban ya ahí. Era un juego de coleccionar piezas de amuleto en el que ganabas cuando tenías 5 piezas. Actualmente, pues La Fallera Calavera ganas cuando tienes 5 ingredientes y, bueno, habían batallas para robarse esas piezas de amuleto unos a otros. O sea que las mecánicas ya estaban ahí. Y lo único que hice luego yo en la carrera es que, como bien has dicho, estudié comunicación audiovisual y pues teníamos una asignatura de animación audiovisual. Yo era... Aquí ya vamos viendo todo un poco lo transmedia que es todo, ¿eh? Porque había esa asignatura de animación, yo era muy fan pues de las películas de animación de Tim Burton. Ese año se había publicado La novia cadáver de Tim Burton y pues yo tenía que hacer una práctica de final de esa asignatura que la hice con stop motion, que es esa técnica de animación de foto a foto, y yo pues cogí un poco la idea de la novia cadáver, pero lo trasladé un poco al folclore valenciano y con una muñeca de una fallera la hice zombie. Y bueno, hice un corto de 1 minuto, foto a foto, que se llamaba La Fallera Calavera, en la que una fallera había muerto en una mascleta. Nadie investigaba su muerte, había sido por un error de seguridad, pero nadie investigaba su muerte y al cabo de un año resucitaba convertida en zombie, pero luego estaba súper enfadada, pero luego cuando se encontraba con una paella se le olvidaba todo y ya se calmaba, ¿no? Entonces era un poco, bueno, esto es muy valenciano también, lo de la sátira, es muy fallero también, pues hacía un poco de sátira de un triste acontecimiento que pasó un año antes, que fue el accidente del metro de Valencia, que tampoco se investigó, como la muerte de la Fallera Calavera, y se intentó tapar pues con grandes eventos, en ese momento la visita del Papa a Valencia,
Y bueno, y los valencianos parece que se les olvidó todo, así como, ¿sabes? Con la pirotecnia y con el gran evento, pues se olvidó. Y no fue hasta muchísimos años después que este tema se reabrió, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, claro, esto mucha gente igual no lo ha pillado, ¿no? Pero La Fallera Calavera, bueno, luego fue una novela. Quien se haya leído el libro, pues puede ya ver que un poco por dónde van los tiros con esta historia, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue juntar esa mecánica que tenía, que yo había creado en el año 98-99 como adolescente, con ese tema. Y hice un juego sobre una fallera zombie, ¿no? Con todos los personajes del folclore valenciano, pero en versión zombie, donde el objetivo es un poco cocinarlo en una paella para que se le olvide, para que la Faira, que está súper enfadada buscando venganza, pues se tranquilice, ¿no? Y ese es el doble origen de la Faira Calavera como juego. O sea que las mecánicas vienen de un juego de cuando tenías 14 años, la temática viene de un corto que hiciste en la universidad, Sí. y de ahí sale este juego que luego ha tenido mucha más vida. Correcto. ¿Qué vida ha tenido la Fallera Bueno, después del juego? después, bueno, el juego ya lleva 12 años, de hecho sigue siendo nuestro mayor éxito en la editorial todavía, es el juego que más se vende, y luego ha conectado con muchos otros ámbitos de la cultura, que yo creo que esto es importante porque no hay muchos juegos de mesa que les haya pasado esto, ¿no? Al cabo de un año se publicó una novela juvenil, escrita por mí mismo también, que vaya por la 19, bueno, por la edición número 19, es que no sé ni cómo se dice, ¿vale? Decimonovena, ¿no? Decimonovena. Sí. Whatever, sí. Y esto es una novela juvenil que tiene capas para adultos, es lo que hablaba un poco. Te puedes quedar un poco en la aventura, en la cosa superficial, que quizás es para pues, los chavales de 14, de 15 años, pero un adulto lo puede disfrutar pues viendo el doble sentido y el sarcasmo y la sátira que tiene todo, ¿no? Esta novela incluso ha entrado en los colegios e institutos, es decir, te pueden llegar a hacer un examen o tener que hacer un trabajo sobre esta novela, y además muy interesante porque muchas veces se trabaja conjuntamente con el juego de mesa también. Luego en 2021, que todavía estábamos en pandemia, se estrenó una obra de teatro musical que estuvo pues con representaciones pues durante 2 años, hasta el 23 creo más o menos, que era otra historia diferente, no estaba basada en la novela, sino que salía un poco del juego y daba pues como tenía otro hilo argumental un poco diferente. Luego también... ¿Esa obra de teatro la escribiste tú, Enric, también? Esa obra de teatro la escribió un dramaturgo, figuro como coautor, aunque para ser honestos la escribió más un dramaturgo y yo hice más como toda la revisión para que todo fuera coherente, no se dijera ninguna cosa que no encajara con la novela, es decir, yo hice un poco más de apoyo, ¿vale? Pero esto lo hizo un dramaturgo, que además es quien dirigió también la obra. Entonces fue un poco, yo hice un poco, no me gusta ponerla de ejemplo, pero hice un poco de J.K. Rowling cuando revisa pues sus Estamos cambiando los referentes. Sí, salvando las distancias. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Como al final es un producto que ha ido tocando otros formatos, pues yo hago... Luego también, por ejemplo, se hizo una falla, ¿no? Infantil, que esto es muy gracioso porque es como cerrar un poco el círculo, ¿no? Y siempre yo hago, cuando pasan estas cosas, hago el papel un poco ¿no? De revisar, sobre todo de que se mantenga el tono original, que no haya incoherencias, que todo sea consistente, ¿no? Que no se traicione el espíritu de la Fallera Calavera. Y de hecho me acuerdo que la falla, bueno, hay fallas de categoría infantil que son como las más pequeñas y hay las de adultos, digamos así. Y era peculiar porque, pese a ser una falla infantil, era casi totalmente en blanco y negro, ¿no? Porque tenía esa estética gótica que nacía del juego
y previamente del cortometraje, ¿no? O sea que sí, bueno, toda esa vida ha tenido y lo que pueda venir, que bueno, no sé si habrá más cosas. De momento, si no me dejo nada, creo que es esto lo que, bueno, aparte de expansiones del juego y torneos y disfraces y todo esto, ¿no? Que al final también se ha convertido como una cosa un poco de cultura pop, porque vas a manifestaciones y ves pancartas que hacen referencia a la Fallera Calavera, ¿no? Ves que la gente se disfraza de la Fallera Calavera y los personajes en carnaval, o que se hacen túneles del terror en Halloween. Es verdad que también se hicieron, ahora sí me acabo de acordar, unos muñecos hinchables de estos para cabalgatas y tal, con los personajes de la Fallera Calavera también. Es que claro, hay veces que algunas cosas se me olvidan, pero bueno, sí es un poco la trascendencia que ha tenido más allá del juego de mesa, ¿no? Que es bastante importante. Es que, o sea, yo creo que esto ya lo he comentado, pero en las fiestas de mi barrio, por si alguien no lo sabe, son de Sants, en las fiestas De alternativas de mi Barcelona. barrio, sí, Ya no en son Valencia, sino en Barcelona. sí, sí, por eso digo, hay un día y había torneo de Catán y de la Fallera Calavera. Es decir, la Fallera Calavera ha tenido un impacto que yo creo que no ha tenido ningún otro juego, y entonces esto conecta con algo fundamental, y es la Fallera Calavera es un juego creado en catalá, en valencià, y además con un montón de referencias. Quiero decir, tú lo decías, ¿no? O sea, sale Rita Barbará, Bueno, sale Monleón, eso es dices como tú, muy... en el juego es la alcaldesa perpetua. Bueno, Eso ya. sí, vale, bien, vale, sí. Quiero decir, que como ya no solo la lengua, sino las referencias, entonces supongo que esta cosa de este juego, no sé si en algún momento o cuántas veces has escuchado esto de que era un juego como muy local y que no tenía sentido fuera de, y creo que has demostrado todo lo contrario. Justo hoy escuchaba un podcast de otra cosa donde hablaban, era una crítica a todo el mainstream actual de la comunicación catalán, decía, es que todo es lo mismo y lo que se hace es traer productos de fuera, ¿no? Y alguien decía, es que lo que tiene sentido es reivindicar la esencia. No, al final, con esta cosa a veces de querer ser internacional, pierdes la esencia, ¿no? Yo creo que la Fallera Calavera es un ejemplo perfecto de cómo desde la cultura y desde los referentes locales, eso tiene sentido, porque al final nos gustan otros. Entonces, eso, ¿lo has escuchado muchas veces? ¿Y qué les dices y cómo has demostrado que es justo lo contrario, ¿no? A ver, sobre todo al principio. Ahora, claro, es que ya, como el juego ya tiene la trascendencia que ha tenido, ya pues esto Sí, no, sí. no se dice tanto, ¿no? Pero al principio, pues yo me acuerdo de los comentarios de, bueno, total, esto va a ser un juego de que sí puede, que sí, como mucho venderá 1000 unidades, ¿no? No sé qué. Y sí que incluso me acuerdo la primera vez que fui a una librería de mi pueblo, de Denia, a llevar el juego para ponerlo en depósito, o sea, dejarlo ahí para ver si lo querían vender. Me dijeron, pero está en valenciano, en plan, uy, esto no sé si se venderá, ¿no? Y al día siguiente ya me llamaron, oye, tráeme más, que ya se han vendido los 5 que me dejaste, ¿no? Entonces, sí que sobre todo por la limitación, porque al principio, durante los 10 primeros años, ahora sí que están más idiomas, pero durante los 10 primeros años se vendió solo en valenciano y solo estaba publicado en valenciano. Y bueno, por los referentes también, pero sobre todo la gente lo que criticaba más o creía que iba a ser más un freno para el juego era el idioma en el que se había publicado. Que, bueno, para mí, al final, si era un juego sobre la cultura valenciana, como elemento vertebrador de la cultura valenciana, no podía publicarse en otro idioma, ¿no? Es verdad que eso que al final también cuando el juego empieza incluso a publicarse en coreano o en japonés, aunque sea de manera más anecdótica, porque evidentemente son ediciones más pequeñas, ya tiene sentido abrirlo a otros idiomas, ¿no? Pero para mí sí que, al menos si era un juego que se iba a jugar en Valencia, me gustaba que se jugara en valenciano. Era un juego dependiente de idioma, pero
incluso vimos, esto me lo ha contado gente, mira, es que en Manchester habían unos murcianos jugando a la Fallera Calavera en valenciana, ¿no? Y gente de Canarias jugando a la Fallera Calavera en valenciano y no sé qué. Quiere decir que al final, y era un juego dependiente de idioma, ¿no? Pero claro, la gente se aprendía las cartas, y bueno, y al final que el valenciano tampoco es que sea euskera, ¿no? Quiero decirte que estamos hablando de lenguas romance, ¿no? Que tampoco son tan complejas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el prejuicio yo creo que vino sobre todo por el idioma, pero luego un poco comentar lo que decía la Noé, que es Noé, es que es totalmente así, porque vemos juegos con temáticas locales de otros sitios. Es decir, constantemente vemos juegos del oeste americano, juegos basados en mitología japonesa, juegos de, yo qué sé, de las cervezas alemanas, no lo sé, ¿sabes? Pero parece que lo nuestro no es suficientemente atractivo como para reivindicarlo, ¿no? Y yo eso, sobre todo, lo vi, pues, sobre todo folclore japonés y de Estados Unidos, que ellos son unos grandes exportadores de su folclore, pues unos a través del manga, el anime, de los videojuegos, otros a través de las películas y de las series, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿por qué nosotros, como valencianos que tenemos pues el folclore, la mitología que tenemos, que además conecta también con otros territorios de la península ibérica, cómo no vamos a un poco intentar exportarlo también y potenciarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que esto yo creo que también ha funcionado porque se ha pasado por el filtro un poco de la modernidad, que ha sido en este caso pues lo zombie, ¿no? Es como folclore pero mezclado con zombie, ¿no? Porque igual el ejemplo en Cataluña, ¿no? Igual las sardanas igual se perciben un poco como un poco pasadas de moda, según por quién, ¿no? Pero igual si lo pasas por un filtro de modernidad, eso se puede exportar de una manera excelente, ¿no? Y yo creo que al final es lo que hacen también, pues lo que te decía, los japoneses, los americanos, o sea, al final, por los Pokémon, ¿no? Hay muchos Pokémon que están basados en mitología japonesa, ¿no? Pero bueno, se han pasado por ese filtro de lo nuevo, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que la idea es esa, no sé. Has dicho las sardanas y estaba yo pensando en una sardana reggaetonera, que eso a lo mejor ahora ya es una idea que podría caer. Yo es que, o sea, Bueno, a mí me se niega. el Coti per que me Coti funen era o un que poco lo que eso. quieran. Sí, el coti por coti, pero yo, o sea, creo que precisamente ahora hay juegos de las tradiciones catalanas, que son más chulas visualmente y de todo, que son Diablas y Castells. De Castells ya hay unos pocos y este Hmm. noviembre sale uno de los primeros juegos de Batusaki de Aloy, también autor conocido aquí, y Gama Extra es de Castells y luego sale el Diablas de Dani García, porque Sí. es que son tradiciones que es que cualquiera que las ve flipa. Yo las sardanas, a mí me llevaron mi madre por aquello que la niña hacía las tradiciones de aquí, como sevillana, la niña que haga me lleva sardanas, se fue aquello, no mamá. O sea, coti por coti, buen intento, pero yo, eso no. Antes de pasar, porque has dicho un montón de cosas que me encantaría, pero dinos los datos que quieras, lógicamente, de la fallera, es decir, pues si haces públicas datos de venta, pero también en cuántos idiomas está. Yo pensaba, pues no jugamos nosotros al Natsumemo Tradu maquetado del japonés al catalán, pues podrán jugar ellos su Tradu maquetado del catalán valencià a japonés. Es que tenemos a veces un complejo, joder, lo mismo que hacemos nosotros, pues Sí. nosotras hace la gente. A Pues eso, ver, cuéntanos datos públicos sí. que así para vacilar de la fallera. A ver, la Fallera actualmente pues lleva unos 100, a ver, entre expansiones y juegos lleva unos 160.000 copias vendidas. Más o menos son más de 100.000 del juego básico y unas 55.000 de expansiones, lo cual de expansiones es como mucho. Esto me lo decían las tiendas. Normalmente la proporción de gente que compra expansiones no es tan grande, lo que nos indica que es un juego que se juega mucho, que no solo se vende, sino que se juega. De hecho, me enseñan las cartas y están... Los que no se las enfundan están roídas, ¿no? Entonces tenemos esos 160.000 copias. Luego, idiomas. Es verdad que no es nuestro juego más internacional, pero tenemos versiones en japonés, en chino, en coreano, es decir, en Asia van fuerte. Luego tenemos
ucraniano y muy próximamente, porque sale este año, en alemán también. Pero es verdad que en Europa, es curioso esto, ¿eh? Ha costado más que en Asia, que igual lo ven como algo más exótico. También es verdad que como la figura de lo que es una fallera no se conoce tanto internacionalmente, yo he jugado más a ir por la paella zombie, ¿vale? Entonces son como Claro. zombies de Valencia que comen paella, que no comen cerebros, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un poquito de adaptación, pero siguen estando todos los personajes, ¿no? Entonces eso sería un poco los datos y de ediciones, lo que son reimpresiones, pues tenemos creo que 11 que salieron de la versión normal y ahora desde el 10º aniversario hemos actualizado el juego con una versión deluxe que tiene algunas mejoras y tal, y es la que ha acabado sustituyendo a la versión antigua y ya vamos por la tercera impresión de la versión deluxe. Y perdón, se me ha olvidado, también está en inglés y en castellano, porque estas las hemos hecho nosotros desde Zombie Paella y no son licencias, ¿vale? También está en esos idiomas, aparte de en valenciano. Sí que es verdad que lo dije también en un discurso del premio que me dieron, que el Mm. 90 y, ahora no acuerdo, pero el 97% de las copias o algo así se han vendido en valenciano. Quiero decir que ha sido y sigue siendo la versión más vendida. Yo tengo la sensación que los juegos que se han hecho hasta ahora de cultura popular catalana, valenciana y también española, aunque catalana y valenciana a lo mejor más, no tenían, o a ver, ¿cómo lo digo esto? O mucha calidad, ya sea en la producción, componentes, etcétera, o en las mecánicas, o se les ha dado poca visibilidad y no ha llegado a un público masivo. Y mi sensación es que eso se dice muchas veces. Cuando alguien consigue traspasar una barrera, va mucha más gente detrás. Y yo creo que la Fallera Calavera ha Sí. roto una barrera a favor de la cultura valenciana en este caso, que ha facilitado, yo creo así, no tengo datos, pero tampoco dudas, que ha facilitado que se mire a la cultura valenciana, catalana o a la cultura local en general, no solo como algo de nicho, que esto solo se va a vender aquí, sino que es un producto que se puede exportar, precisamente eso, ¿no? Porque llame la atención de manera internacional. Así que enhorabuenísima por todo el trabajazo, Enric. Y yo te escucho y si eso me pasase a mí, estaría, no sé, a nivel emocional, ¿cómo te impacta a ti todo este recorrido de una idea de cuando tuviste 14 años? Pues, bueno, es que esta pregunta no sabes tú bien. Realmente, no, a ver, no es exagerado, pero es que a mí ha sido como lo que me ha cambiado la vida, sinceramente, porque yo ya, o sea, mi madre me dice, es que es tu hija. Es como una criatura. No, no, lo digo de verdad, con todo lo bueno y con todo lo malo, porque a veces también hay cosas malas y bueno, o sea, hay como ansiedad, la verdad. O sea, sufres también, ¿no? Pero sí, a mí me cambió la vida profesional porque yo dejé mi sector, que era la televisión, que era lo que yo había estudiado, y luego, pues emocionalmente tuvo mucho impacto. Al principio, mucha euforia, es verdad, los primeros años mucha euforia, y luego sí que es verdad que también he tenido etapas de sufrir, porque al final, pues ha sido un poco también en lo económico, una gallina de los huevos de oro, no lo voy, o sea, no lo quiero ocultar, ¿no? Porque al final yo tengo un piso en Barcelona, con lo que cuestan los pisos en Barcelona, pagado con eso, ¿no? Entonces, cuando tienes también un boom, ¿no? Pues también te preocupa de cómo vas a mantener ese boom, sabes que no va a ser para siempre, dónde tienes que reinvertir los recursos que has obtenido, ¿no? Para, pues, aunque no tengas esa gallina de los huevos de oro, tener otras gallinitas, ¿no? Entonces, todo eso a nivel emocional, también yo de la noche a la mañana me he convertido en empresario al final, aunque sea pequeño empresario, un poco de rebote, porque tampoco, yo cuando hice la Fallera Calavera no era para hacer un negocio, o sea, era un proyecto que salió con micromecenazgo por pasión y como hobby, por decirlo así, ¿no? Entonces, no te voy a engañar, el impacto
emocional y psicológico ha sido fuerte. Es decir, hay que hacer un proceso, y han sido muchos años, y hay muchos subes y bajas, ¿no? Pero bueno, lo llevas como, como puedes. A veces mejor y a veces no tan bien, pero sí, en Qué general, guay. bien. Luego hablaremos porque te ha salido alguna otra gallina, acá Rebel Princess, de Sí, unido también, pero Sí, de sí, unido tenemos que a hablar de las esto. otras gallinas también. No, no, además, pero entonces, ¿cómo, en qué momento dices, vale, pues esto hay que darle una estructura y monto, creo la editorial, y en qué momento dices, ah, vale, no, ¿qué es esto? Y vivo de esto, y espérate, y hago más pues proyectos. sí, ¿Esto sí, cómo sí. es? Es que yo soy una persona súper racional y súper conservadora en lo económico, por así decirlo. Es decir, yo no me arriesgo, ¿vale? Demasiado. Entonces yo, muy Te ha objetivo. quedado vacío, ¿eh? No, Conserva. Ah, no, no. ellos. Ahora te lo explico, ahora te lo ellos. explico. O sea, yo no me lanzo a una piscina, o no doy saltos al vacío. Yo dejo mi trabajo, tal cual, ¿eh? O sea, yo llego a un punto en el que yo ingresé más dinero en un año de vender juegos dedicándole 2 horas al día a mi sueldo de jornada de 40 horas a la semana. Entonces digo, esto no tiene sentido. O sea, además que estaba agobiadísimo porque llegaba de la jornada de las 8 horas, 8 horas y media o 9, no sé cuántas eran. Luego tenía que distribuir ahí con las tiendas, no sé qué, ¿no? Y al final tenía 2 sueldos y digo, es que yo no necesito 2 sueldos, 2 sueldos enteros para vivir, no lo necesito. Yo voy a centrarme en... Bueno, primero, no, imagínate lo poco arriesgado que soy, que pedí una reducción de jornada, a ver si me lo podía combinar, y me la denegaron. Entonces, cuando me denegaron la reducción de jornada en la televisión, yo dije, bueno, pues vamos a probar con esto porque yo ya tengo una cartera de clientes, veo que esto no baja, ¿no? Entonces vamos a probar a hacer pues más juegos, bueno, vamos a intentar esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo no lo hice desde cero ni... No. Yo teniendo ya lo que te digo, un salario que era igual que que con un trabajo de 40 horas, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, eso fue el tercer año más o menos, que fue el 2017 creo, pues si salió en 2014 al tercer año. O sea, necesité como 3 años para vivir en exclusiva de eso, yo solo. Luego, en 2020 contraté a un trabajador, luego le fui subiendo las horas, ahora somos dos a jornada completa. Entonces, todo ha sido muy progresivo, y luego también es verdad que me parece súper bien. Hay otros casos en los que se han lanzado a la piscina y han ido a lo grande, ¿no? Seguro que todos tenéis en mente, ¿no? Un juego que has tenido mucho éxito y que de golpe se ha convertido en una editorial, pues, de las más importantes de España, ¿no? Y yo he preferido como El mantenerme... Apples. Ah, no. ¿Cómo? No es el Apples. No, era No, una no es broma ese, de... no es ese. Qué Vale, mala es. sí. Sabemos cuál es, sabemos cuál No, es. yo digamos que yo me prefiero mantener pequeño, con una estructura muy controlada, y luego a nivel financiero sin ninguna deuda. O sea, yo no me meto en créditos ni nada de eso. O sea, es como... El Zombie Paella es muy... Financieramente está muy saneada, por así decirlo. O sea, veréis que no... Que tampoco luego cuando vamos a las ferias, pues no tenemos el stand más grande, porque preferimos mantenernos muy con los pies en la tierra, ¿no? Y eso es un poco mi modelo, siempre ir seguro. Así es. Sí, tener un tamaño asumible para no perder el control, yo creo, por lo poco que te estoy empezando Sí. a conocer. Yo te agradezco mucho este mensaje que acabas de dar, porque últimamente, aquí en este podcast no, pero por ahí fuera, los Crypto Bros, los Gym Bros, todos los bros, el mensaje que más se le da a la gente, que no son la gente que nos escucha aquí, pero bueno, Eso te va a decir, digo. No, la gente que se nos escucha aquí esto ya lo sabe, pero creo que es importante que empresarios, porque no dejas de ser un empresario, aunque sea una empresa pequeña, pero con un impacto enorme a nivel cultural, digan que también está bien hacer negocios sin tirarse a la piscina, sin intentar llegar al máximo, sin exprimirte tus horas, tu vida familiar, tu vida social, y que está bien mantener un ritmo de vida que sea saludable, Y vivir, creo yo, ¿eh? y vivir. Es que el otro Sí. día leí un imbécil de si el domingo descansas, eres un fracasado. Pensé, mira, no se puede ser más Que os den por gilipollas. culo. Es que no se puede ser más imbécil en el mundo. Y luego yo creo que yo siempre que hablo de algunas editoriales
pequeñitas, que se os reconoce mucho y que hay un estilo muy cuidado. Ostras, estás tú, está Perro Loco, quiero decir, yo creo que son editoriales de estas que además sí que es verdad que hay una figura muy presente con aquello, ¿no? Fent totes papers de l'auca, que lleva muchas cosas, pero creo que eso también es conocido, pero es que luego la siguiente gallina es Rebel Princess, ¿no? Quiero decir, has tenido varios Mm. juegos, el Alakazam, que también reivindica mucho, a mí me gusta mucho, creo que es un juego del que se habla poco, esta cosa de vamos a reivindicar y vamos a luchar contra las cosas que vienen de fuera. Bip Rip, el Paella Park, que yo me acuerdo que yo cuando dijiste lo del Paella pensé, aquí han hecho un parque de atracciones de la paellera, que de esto no hemos hablado antes, pero yo recuerdo decía, pero ¿qué es esto? Bueno, esto fue una Cuando salió el campaña Paella Park. comunicativa un poco Oh, arriesgada, pero sí, sí. fue muy divertido, y me reí Sí, mucho, era como de será capaz. Y entonces llegamos a Rebel Princess, que yo me acuerdo cuando ganó en Berkami, sí. en DAO, que lo comentamos, porque dije, no sé nada de este juego, pero la premisa me parece una fantasía. Luego estaba aquello que le habían hecho como 4 o 5 tíos, que dices, bueno, mira, Sí, pero la premisa es una fantasía. Y al año siguiente creo recordar que tú llegaste a Essen, tú con esta mentalidad y no vamos a arriesgar, y a los 10 minutos dijiste, bueno, pues me voy me a voy. ver dónde se come un corribus bueno en esta ciudad de mierda, porque turismo aquí no voy a hacer. ¿Cómo fue Sí. eso? Eh, Fue muy bonito con Rebel Princess porque yo conocí el juego en un speed dating de protos y tipos y la verdad es que es un juego que no tuvo como bastante mala suerte. Ellos vinieron, sí, eran 4 autores, chicos, es verdad, y ellos ganaron el concurso de Berkami, sí, pero fue durante la pandemia. Entonces tuvieron como una serie de Ah, vale, catastróficas vale. desdichas, o sea, hubo una editorial que lo iba a publicar, pero creo que la editorial al final quebró. Entonces el prototipo fue dando como tumbos, nadie lo quería publicar porque les decían que los juegos de bazas en España no funcionaban, o eso es lo que me dijeron los autores. Y yo lo vi, la temática me pareció súper atractiva, que eran, pues eso, princesas de cuento que no se quieren casar con el príncipe azul. Y el juego me pareció súper sencillo de explicar y a la vez súper divertido. A mí me encantan los juegos de bazas, yo había jugado mucho Skull King y lo tuve muy claro porque es que además era un tema que yo ya hacía tiempo que quería tratar en la editorial, ¿no? Porque como me gusta mucho pues todo esto de la cultura popular, del folclore y tal, lo que son los cuentos es una cosa que me encaja mucho y entonces luego darle la vuelta, ¿no? Porque como a la Falla Calavera al final es eso, no es folclore solo, es que le das una vuelta, ¿no? Entonces, coger los cuentos tradicionales y darle esa vuelta, ¿no? Hacerlo un poco punky, es lo que es Super Zombie Paella, ¿no? Entonces, lo vi muy claro, yo firmamos muy rápido, de hecho les dije, mira, no tengo tiempo, ahora no va a salir, pero si os parece bien, o sea, lo hice como una reserva, en plan, saldrá en 15 meses, ¿no? Y les pareció bien y acabamos de afinarlo con ellos las mecánicas, hicimos un micromecenazgo porque, de hecho, había ganado el premio de Berkami, entonces la campaña era gratis, fue súper bien y luego fue eso, la primera vez que fuimos a Essen, con un stand, pues eso, súper pequeño, solo con Rebel Princess y lo petó allí. Ya lo habían recomendado en el preview, o sea, en algunos podcasts o vídeos internacionales habían dicho que querían probar el juego por el tema, supongo, más que nada, y por las ilustraciones, que la Es muy verdad chulo, es que es precioso, o eran muy sea, una bonitas maravilla. y no es por nada, pero el ilustrador lo metí yo en el sector de los juegos de mesa porque lo encontré primero para otro juego que era Zodiac Duel y luego le dije repite, que Sí, sí, sí. Es Alfredo Cáceres, que se lo Ujú. había ilustrado, pues antes no había ilustrado nunca juegos de mesa, ¿no? Y nada, pues sí, ha sido, es verdad, el otro gran éxito, por así decirlo, ha sido diferente, porque en este caso ha sido un éxito sobre todo de licencias. En España se vende bien también, pero sobre todo aquí el sustento económico ha venido de muchas licencias, se publica en más de 15 lenguas, en más de 25 países, y luego hay
pues mercados potentes, ¿no? Como es el mercado francés, el inglés, evidentemente en Estados Unidos, pues sí, ha sido un juego, y además que es un juego que, igual que la Feria Calavera, van pasando los años y sigue vendiéndose, ¿no? Entonces sí que ha sido, la verdad, otro revulsivo, ¿no? Otro éxito de Zombie Paella, pues que la verdad estamos muy, muy contentos y además con un modelo diferente, ¿no? Porque no es de mi autoría, pero sí que es verdad que tiene mucho de Zombie Paella porque el empaque, ¿no? De las ilustraciones bueno, y afinamos las mecánicas y muchas cosas, pues eso sí que es muy, muy, muy de la editorial, ¿no? Y bueno, y con los autores, pues la verdad encantado, porque lo que te digo, no tuvieron un poco de mala suerte, ¿no? Entonces al final me gusta que haya tenido el prototipo, pues un final feliz, como los cuentos de hadas, ¿no? O sea que Que se sí. van de fiesta, que me gusta la premisa de las heroínas que van de fiesta y evitan a los pesados, convertirse en un Sí. juego. Pero una cosa, puede ser que haya anunciado ahora, o no sé si ha salido porque lo vi hace tiempo, una versión de Rebel Princess Zombie, pero que no la llevas tú. Pero ¿cómo ha podido suceder esto, Sí, Enrique? Un esto... juego tuyo, le meten una capa zombie, no eres tú. No, ¿Qué ha no, sucedido? ¿qué ha sucedido? Tenemos un partner que es muy potente, que es Bezier Games en Estados Unidos, que es los que publican bueno, los que tienen la licencia de Rebel Princess en inglés, en el mercado de habla inglesa, y ellos, con nuestro permiso, desarrollaron un spin-off que es Zombie Princess. Evidentemente creo que están basados en Zombie Paella en el sentido de, bueno, pensar en princesas, una editorial que se llama Zombie Paella. Uy, ¿por qué no hacemos princesas con rollo zombie? Vale, entonces al final lo que han hecho es como un spin-off en el que las princesas, bueno, los príncipes han sido rechazados y 28 días después de los eventos de Rebel Princess vuelven, pero convertidos en zombies, ¿no? Para vengarse. Y ahora son las Qué princesas pesados, que van armadas pesados hasta las señores. dientes porque Oh, te encuentras a la princesa del guisante ahí con una ametralladora de guisantes, a la Cenicienta con calabazas explosivas, ¿no? Que tienen que acabar con todos esos zombies, que además no solo son los príncipes, sino los animales del bosque, todos son zombies, ¿no? Entonces lo que tienes que evitar es convertirte en una zombie princess, ¿no? Porque que no te... que los zombies no te zombifiquen a ti, ¿no? Pero claro, nosotros evidentemente le dimos nuestro... Bueno, evidentemente, en este caso nos encajaba mucho también, porque además el ilustrador es el mismo, es Alfredo Cáceres. Es un juego de bazas también, pero en este caso con apuestas y que sigue unas mecánicas parecidas a las de Rebel Princess, pero con diferencias sustanciales. Es decir, es un juego diferente, pero al mismo tiempo como una secuela, podríamos así decirlo, de Rebel Princess. Ellos lo publican en Estados Unidos y nosotros pues tenemos la licencia exclusiva en España. Y lo vamos a sacar nosotros también. De hecho, en septiembre vale. lo publicamos, evidentemente en valenciano y en castellano. Pues eso, el juego aquí también, ¿no? Entonces ha sido pues como una colaboración, podríamos decirlo, entre dos editoriales. Ahí está la cuestión. Yo iba a preguntar, escuchándote y pensando que tú no vienes de la rama ni de la economía, ni de los negocios, ni de todo eso, tú, ahora dirás, no le preguntes esto, pobrecillo, pero tú O sea, lo que te Katy estafen. quiere hacer hoy un podcast de criptobros de economía. Yo no puedo eso. O sea, la señora ahora le importa la economía. A ver qué pregunta haces, igual le meto. A ver. Me están No. preocupando más, soy señora. Es que La pregunta influencer, es... ¿cuánto hay que invertir? Es que me está dando un miedo esto, señora, ¿qué quieres saber? No, porque yo sufro por él. ¿Tú no tienes miedo de que te estafen? Sí, claro. No, eso... Es decir, Miedo que te estafen. voy a acotar la pregunta, O perdóname. sea, ha Ese es comprado el un piso titular. en Barcelona. A este tío no le estafan. Sabe muy bien qué hacer con los dineros. Katy, me estafan a mí que vivo de alquiler con 52 años. O sea, preocúpate por mí, Espera. no por él. Voy a situar la pregunta. El titular es este, no tienes miedo que te estafen, pero la pregunta desarrollada sería, ¿cómo se controla un negocio desde un lugar tan pequeño, digamos, ¿no? Pero igualmente, o sea, tú solo, vaya, aunque tengas un trabajador, pero tú solo.
un negocio tan grande, es decir, con tanta proyección internacional, licencias, un montón de juegos, ¿cómo controlas todo eso? Sí, no, a ver, yo creo que la pregunta es muy pertinente y... Bueno, Gracias. Está regulinchi esta No, señora hoy, porque pero ¿dónde? a ver, mira, lo primero yo tuve un... A ver, hay que buscar ayuda porque si no te ahogas. Por aquí también he pasado. Pero lo primero tú... Claro, es que ansiedad, ¿sabes? Sí, Escucharte me da ansiedad. sí. No, a mí también me da ansiedad pensarlo, no. Lo primero tuve un mentor. Esto agradezco también a organismos que hay público-privados de apoyo ¿cómo se dice en castellano? Emprendedoría, ¿no? Emprendimiento. Emprendimiento, esto, vale, sí. Que me pusieron como un mentor 2 años al principio, ¿no? Que me ayudó bastante a ciertas cosas, ayudarme a tomar decisiones. O sea, no... Te ayudaba a ti mismo a tomar tus propias decisiones, pero sí que un poco, pues me orientó un poco en lo que es ser emprendedor y tomar, aunque él venía de una empresa de jabones, quiero decir, no era que fuera conocedor del sector de juegos, pero sí de este tipo de cuestiones, ¿no? De negociaciones, de eso, de que no te estafen, bueno, de un poco tomar decisiones con criterio. Al final es eso, porque al final yo creo que los seres humanos todos tenemos criterios, a veces criterios equivocados, ¿no? Pero se trata un poco de tomar decisiones y jugando juegos de mesa no es por nada, pero te ayuda a saber tomar decisiones. Entonces al final se trata de un poco racionalizar las cosas y cuando no sabes preguntar y un poco aprender a base de hostias, lo siento, pero es que yo también he aprendido a base de errores y de preguntar a los compañeros que también tienen otras editoriales, sobre todo las que tienen un tamaño parecido al mío, que nos ayudamos, pues, oye, ¿tú esto cómo lo has hecho? ¿Esto qué tal? Y yo ayudo también cuando me preguntan, porque al final siento mucha empatía, ¿no? Cuando viene alguien y me pregunta sobre esto también, es que igual, es que esta misma pregunta, oye, ¿cómo sé yo que no me va a estafar, ¿no? Entonces, un poco a base de preguntar, a base de experiencias que han ido mal también aprendes, ¿no? Y es el tiempo también, claro, al final con este lío empresarial, pues quieras que no, yo ya llevo 12 años, entonces pues vas adquiriendo experiencia, ¿no? Y sí que es verdad que yo me acuerdo cuando sobre todo el lío de Rebel Princess fue como todo el año firmando contratos, leyendo contratos y era como, ¿dónde me estoy metiendo yo? ¿Sabes? Esto, pues sí, te buscas un abogado que te ayude, pero sí que es verdad que también llegaba un punto en el que yo estaba abandonando un poco las decisiones creativas y centrándome mucho en procesos legales entonces te planteas tú si estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? En qué te estás convirtiendo, ¿no? Y es un poco pues lo que te decía antes, ¿no? De todo el proceso emocional que tiene momentos que son un poco raros de agobio, de decir... Es que no, porque todo es un poco vas es que esto en valenciano, con cagalló per sequia, ¿no? Como dando tumbos por donde te lleva un poco el destino, ¿no? Porque lo de Rebel Princess fue un poco como otra Faira Calavera de que no te lo esperas y de golpe te vienen como 25 editoriales internacionales o 20 con 20 propuestas de contrato. Hay países que se pelean 3 o 4, que lo tienes que negociar a quién le das, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, antes de Bezier, que es una empresa considerablemente potente, me vinieron otras editoriales que eran mucho más pequeñas y yo podría haber dicho que sí a la primera, ¿no? Porque digo, pues... Y yo, intuición, dije, no, me voy a esperar con este mercado, que es un mercado muy importante... Y no dije que sí, ¿no? Y luego en otros mercados que igual te piensas que son poco importantes de algún país de Europa del Este, la cagas porque te equivocas, ¿sabes? Porque no le prestas suficientemente atención. Pues ya sabes que para la próxima vez, ese país en concreto, pues igual resulta que es un mercado más potente de lo que tú te pensabas. Entonces también cometes errores. Es que
es imposible no equivocarse, ¿no? Y luego, pues también tienes que hacer tu terapia, la verdad, porque esto hay que recomendarlo, que cuando no sabes tú cómo gestionarte las cosas, pues te vas a terapia y te ayudan también en eso, porque es que si no, que son muchas cosas. Entonces, pues ese es mi consejo. El CryptoBro, pues no, no recomiendo lo de seguir a los CryptoBros. Recomiendo más, pues lo que te digo, si te lo puedes permitir, te das tus sesiones de terapia y luego, eso sí, los mentores, ese tipo de cosas de instituciones con cara y ojos, pues que te ayuden un poco a, pues eso, a aprender cosas que no sabes, porque es lo que tú dices, Y no lo sabes. profesionales, no Sí, confiéis vuestros contratos a ChatGPT, sale mal. exacto. Spoiler, sale mal. Bueno, Una cosa, sí, tengo que decir, no para, evidentemente no para esto, pero revisión de ratas, cosas así básicas, un chat GPT también te sí, ayuda, revisión ¿eh? Eso, sí, pero la o gente es que le sea, está pidiendo que no, tome no, no, decisiones no, y que no, hagan Y le sus está pidiendo TFGs terapia. y que no. hagan sus TFGs. Spoiler, si os pilla, por lo que sea. Soy una cosa, Katy, nos quedan 10 minutos y nos queda medio Sí. guión. O sea, pedazo de Bueno, entrevista. es que me parece muy interesante todo Y lo que no dices, entonces, ¿qué todo. hacemos? Sí, es que me parece súper. Pero hay dos temas de los que sí o sí yo quiero que hablemos. Y uno es el sector. Hemos hablado de que pues ya es 10 años que además en los que yo creo que el sector ha cambiado mucho. Entonces, te hago la pregunta todo junto, un montón de temas. ¿Cuál es el cambio fundamental que tú has visto si miras en los 10 años y sobre todo, mirando hacia adelante, cuáles son los grandes retos que crees que tiene un sector en el que podemos hablar de todas las movidas que hay a nivel de producción, todos los temas que hay que en la IA a nivel de creación, es decir, de todos los grandes melones que hay encima? ¿Cuáles, desde tu perspectiva de editorial pequeña, crees que son los mayores retos que tiene el sector a medio corto plazo? Bueno, esto es una opinión súper personal, porque además la visión que yo tengo, como editorial independiente punky, seguro que no tiene nada que ver con otras, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me preocupa el inundar el mercado de novedades. O sea, El FOMO. eh, sí, que esto es algo muy del capitalismo, supongo, ¿no? Sí. Como diría mi mentor en aquella época, me acuerdo, la excesiva rápida mortalidad de los productos, en el sentido de que Ya, en 3 meses un juego ya es antiguo, ya no se puede promocionar, ya no tal, ¿no? Entonces esto creo... me agobia, me agobia. Entonces esto no vamos por aquí nosotros, intentamos ir un poco contracorriente, pero que los juegos duren años. Intentamos demostrarlos en ferias, en varias... o sea, igual vamos a Interocio 2 o 3 o 4 años y estamos enseñando el mismo juego, porque es que hay gente que no lo conoce todavía, entonces ya lo vas a cambiar por otro cuando no te ha dado tiempo ni a promocionarlo, ¿no? Entonces esto para mí, el sector está yendo a esa inundar las tiendas de novedades, que ni las tiendas, a mí me lo dicen, no lo pueden ni gestionar. Me parece un poco un error. No lo podemos ni jugar. Yo no sé si vosotros tenéis tiempo. Yo no tengo tiempo para claro. jugar a todo. Es que si tengo un amigo que me critica, es que tú los juegos solo los juegas una vez. Y digo, pero es que no me da tiempo. Si quiero. Y aún así no. Entonces, esto mal, para mí mal. Lo siento por los autores, que sé que hay muchos autores prolíficos, promiscuos en el sentido de que se van Son juntando todo. y vengan a hacer juegos y vengan a hacer juegos, pero esto no puede ser. Yo no lo veo bien. O sea, no me parece sostenible. No me parece sostenible ni a nivel ecológico, ni a nivel emocional, ni a nivel económico, porque no. Creo que luego también esto combinado con que hay mucha inflación, o sea, para mí los precios van a tener que subir porque es que todo está subiendo. Entonces, igual lo que tendríamos que hacer es comprar menos juegos y aceptar que hay que pagar un poquito más por los juegos y comprar un poco lo que sabemos que queremos jugar, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea que a mí me gustaría, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que por un festival de música paguemos tan alegremente 80 90 euros y luego, ostras, hay gente que más de 20 euros le parece caro para según qué juego, ¿no? A ver, Sí. vamos a valorar un poco también los juegos de mesa, ¿no? Tienen un IVA del 21%, entonces
hay productos que están muy cuidados y que se tienen que valorar. Igual el problema es que no podemos comprar cada semana un juego diferente, o 15, no lo sé, los juegos que compra la gente, ¿no? Pero yo iría a un mercado un poco, pues quizás más selectivo de consumir, o sea, de comprar lo que juguemos, porque es lo que te decía, es que ya no es comprar, es que hay juegos que no se juegan. Entonces, me gustaría un sector quizás, o sea, me parece muy guay que haya este boom, esta época dorada creativa, pero creo que tendríamos que volver un poco atrás a cuando no habían tantísimas novedades, que luego muchas veces acaban con esos precios de saldo y esas prácticas que yo no sé si ayudan a la industria ni a dar valor al juego de mesa, porque al final, no sé, No, no ayudan. yo creo que esto lo tenemos que mejorar un poco. Y a nivel de, no sé qué me preguntabas más, de No, esos sector. son los retos. Voy a aprovechar y ya, si quieres decir algo, Katy, algo, puedes decir lo que quieras, pero quiero decir que aprovecho una cosa que has dicho, que es que justo has hablado del IVA. Entonces, volviendo a aquel discurso que diste, que ya pusimos el enlace en el anterior programa y lo volveremos a poner, esta reivindicación que compartimos y que hablamos mucho al Yo que es cultura, sí que me gustaría que concretases qué aspectos significarían este reconocimiento legal por parte de las instituciones del juego es cultura, como por ejemplo el tema del IVA, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más A por qué ver, es tan importante conseguir esto. primero para alguna, bueno, primero por un tema de visibilidad, es decir, es que hay gente que no sabe ni que existimos, es decir, que se piensa que lo del juego... Tenemos la gente que compra 15 juegos al mes y la gente que no sabe ni que existimos, ¿no? Entonces hay aquí un poco un desequilibrio, ¿no? Entonces, necesitamos mayor visibilidad entre el público en general. No puede ser que esto solo sea una cosa de la gente que tiene mucha afición y que consume un montón y luego el público en general no sepa ni que existimos. Entonces, para esto, para empezar, que se nos considere como cultura. Luego, para iniciativas concretas, por ejemplo, el bono joven, lo que yo decía, que es una iniciativa concreta que a la gente de 18 años, no sé si le dan 400 euros o no sé qué, puede comprar videojuegos, pero no puede comprar juegos de mesa. Esto creo que a Y nadie... puede pagar Netflix, ¿eh? Exacto. A nadie le cabe en la cabeza esto, ¿no? Luego, aparte, a nivel de bibliotecas y tal, que ya se está haciendo mucho esfuerzo, pero ¿Mm? necesitamos que sea generalizado, que el juego de mesa entre en bibliotecas. Es una cultura analógica que creo que nos tenemos también que desenamorar un poco del mundo digital, que hubo como hace 10 años, como, oh, qué guay, que metemos las pantallas en las aulas, ordenadores por todas partes. Yo creo que esto lo tenemos que hacer con mesura, ¿no? Y volver un poco a... O sea, las pantallas, tenerlas bajo control y el juego de mesa, si lo consideramos como cultura, que entre en las bibliotecas y que nos ayuda a alejarnos un poco de ese exceso de pantalla que es nocivo, ¿no? Y luego, aparte, lo del IVA. No puede, a ver, yo vengo del sector audiovisual, me parece estupendo que el cine tenga un 10%, pero si queremos también, si consideramos que el juego de mesa es cultura y que además es saludable, que nos va bien para el cerebro, que nos ayuda a socializar, que nos ayuda a tomar decisiones para que luego no nos estafen, que nos ayuda a no estar tan enganchados al TikTok. Entonces, jolín, si bajamos un poco el IVA, pues los precios pueden bajar o las empresas pueden ir un poco mejor o se puede pagar un poco más a los autores. Entonces, no digo que se baja al 4%, pero creo que debería tener un IVA de un 10 como mucho. O sea, esto... El Porque IVA de los libros, diga lo que diga Pablo Motos, es un es un 4%, pero 4. ahora, o sea, acabo de flipar porque un empresario que dice, estaría bien tener IVA y tener más margen para pagarle mejor a los autores. O sea, esto demuestra que no eres un empresario al uso, porque por lo que sea en el sector de los juegos de mesa, creo que las editoriales, entre sus prioridades, lo de pagar bien, not found. O sea que Bueno, esto a me, ver, No, nos han contado, nos han nos han, contado. Se dice dicen, por ahí. se dice, se comenta, se rumorea de es algunas es complicado, editoriales. ¿eh?
No, no, a ver, yo no quiero, o sea, no lo sé, pero tú imagínate, es que al final un juego de mesa es un pastel partido en tropecientos mil trozos donde cobra muchísima gente de eso. Cuando tú compras el juego en la tienda, hay 400 personas que van a cobrar un trocito de ahí, ¿no? Entonces es complicado que todo se ajuste, pero está claro que es muy difícil hoy en día vivir de ser autor de juegos de mesa. También es verdad que yo como autor de libros, que he sido autor de un libro y no lo he publicado, el nivel de... O sea, que lo he escrito, pero no soy el editor. El nivel de tranquilidad que es que cada un año te digan, mira, se ha metido tanto, te pago tanto de royalties. mm, o sea, no está pagado eso tampoco, ¿eh? O sea, es otro rollo. Tú cada 6 meses, cada un año cobras poco, es verdad, pero un nivel de tranquilidad muy diferente, ¿eh? Al de ser editor. O sea, que Sí. aquí todo se tiene que un poco que valorar, yo creo. O sea, es complicado. Yo antes quería decir una cosa, pero ya se me ha olvidado, Ay, entonces me he perdón. quedado escuchando. No, 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 porque venía de la pregunta anterior, ¿cuál era? La de antes de esta. El sector, ¿no? Sí, que cuando hablamos que este sector está saturado o está saturándose, el FOMO, los 10.000 millones de juegos que salen a la semana, el juego del año de la semana, todo eso, pero que en el mundo de los libros también pasa. O Sí. sea, ahí son bestsellers, bestsellers, bestsellers. Esta semana toca vender este y la semana que viene ya no se vende. Y los libros que sobran se queman, que eso es una cosa que yo no sabía, que es una práctica habitual, que se queman libros porque no hay sitio en los almacenes para guardarlos, ya no se va a hacer marketing, por lo tanto no se va a vender y se queman. Los juegos de mesa se llevan a Amazon, es el paso. Sí, Los pero libros se después de queman, los Amazon, juegos de si no mesa se van a vende Amazon. Amazon, ¿dónde van los juegos? Irán a la basura. Se destruyen, sí. Yo creo que al final lo que pasa es que... A interocio en los stands. Sí, no, me imagino que al final estamos... O sea, al final lo que pasa es que los juegos de mesa pues es un sector que se está como normalizando, ¿no? En lo que son las dinámicas del capitalismo, porque esto pasa... La Pues mierdificación, sí. sí. Es que es eso, o sea, el sector ha crecido, ha hecho un boom y está dentro del capitalismo. Y ya no, quiero decir, que yo creo que no hay una vuelta atrás, sino es que hay una vuelta atrás general y sistémica. Como sector, yo creo que esto va para adelante sin freno y cuesta abajo sin frenos, como todos los sectores capitalistas, claro, que viven en un sistema capitalista. Creo yo, ¿eh? No le auguro ningún futuro más que o estrellarse porque cae una crisis que la gente no se va a poder comprar ni un juego de mesa al mes, o que siga así, como tantos otros sectores Las culturales y de crisis productos. a los juegos de mesa les suelen ir bien, ¿eh? Las crisis. Eso es No es verdad. por ser agorero, pero bueno, las que ha habido nos han ido bien, o sea que tampoco Bueno, no me porque el dan miedo. rendimiento que le sacas a un juego en comparación del precio es muy Sí, alto, te da muchísimas sí, horas de diversión. es Que eso. eso está a favor. Pero no queremos una crisis, nos No, gustaría no. Por solucionar el favor y tema del gracias. capitalismo de otra manera, que no fuera a través de una crisis, otra vez si puede ser. Bueno, Por favor y ¿qué gracias. más temas, Noé, para ir cerrando? No, pues yo creo que al final el impacto de la fallera. Bueno, no, próximos proyectos de la editorial. Hemos hablado de los juegos que ha habido, entonces cuéntanos próximos proyectos. Sí, bueno, uno ya lo hemos comentado, que es en septiembre el spin-off de Rebel Princess o la secuela, que es este Zombie Princess, que es como podríamos decir, como nuestra única licencia, es decir, el único juego que hemos traído del extranjero, pero al mismo tiempo es un juego basado en un juego nuestro, entonces es un poco más como una colaboración, por así decirlo, con una editorial internacional. Que esto sale en septiembre, es un juego de bazas nuevo, pero que recuerda mucho a Rebel Princess. La diferencia es que Rebel Princess era un juego de evitar bazas, que era evitabas esas proposiciones matrimoniales, y aquí lo que tienes es que apostar cuántas bazas conseguirás, pero no solo está enfocado al juego por equipos, pero es verdad que tiene su gran baza para mí, es que funciona muy bien por parejas este juego, está todo pensado, o sea, se puede jugar todo individual o todo por parejas, pero para mí jugarlo por parejas es lo que le da, se nota muy fresco, porque haces unas apuestas que se comparten con tu pareja, y entonces os tenéis que ir gestionando cómo conseguir esas apuestas, y luego tiene el factor Rebel Princess, que es que cada uno tiene una princesa de cuento con un poder, y que cada ronda tiene una regla diferente, que esto viene de Rebel Princess, ¿no? Entonces,
Bueno, os va a recordar mucho a Rebel Princess, pero al mismo tiempo también se siente bastante fresco, ¿no? Y pues si has jugado a Rebel Princess y tienes ganas de más y quieres algo novedoso que te recuerda a Rebel Princess, pues creo que es un juego muy bueno. Además la estética pues es de Alfredo Cáceres también, o sea que la verdad te entra bastante por los ojos. Y luego tenemos en noviembre, Trencadís, un mosaico de palabras, que es un juego, nuestro primer juego de lengua, por así podríamos decirlo, aunque teníamos Bip Rip, que era de refranes, Sí. pero este es más de palabras, entonces lo que tenemos que hacer es un juego bastante interesante porque parece que es como un party, como un word game de crear palabras, pero luego tiene la parte de estrategia de mayorías. Es decir, que lo que vamos es a ir creando, o sea, pensando palabras con una serie de letras que hay sobre la mesa y vamos, por cada vez que usemos una letra en esa palabra, vamos a poner un sello. Pero si hay, por ejemplo, dos letras iguales, pues tenemos que decidir en qué letra ponemos el sello. ¿Por qué? Porque al cabo de una serie de rondas hacemos un recuento y quien tenga la mayoría en cada letra se queda esa letra, ¿vale? Entonces, no solo es pensar la palabra, sino pensar qué letras queremos que incluya porque creemos que nos podemos quedarla con la mayoría, ¿vale? Esa letra es un poco... Hay como la creatividad lingüística y por otro lado la estrategia de mayorías. Eso es lo más novedoso del juego. Y luego tiene una temática que le hemos dado que todas las letras en realidad son piezas de trencadís, que es esta técnica de mosaico que, bueno, ahora que se ha puesto muy de moda, se ve pues en obras de Gaudí como la Sagrada Familia y el Parc Güell, pero también es verdad que es una cosa que está muy presente en edificios bastante emblemáticos de Valencia, tanto antiguos como pues Calatrava también con mejor o peor resultado, pero también ha puesto Calatrava directamente trenca. Calatrava trenca las cosas. Entonces, o sea, la inspiración de Calatrava sí. está roto. Trancar es romper. Bueno, pues Está en el juego cada uno coge uno de estos edificios emblemáticos y tiene que ir como cogiendo sus piezas de trencadís, o sea, es un poco el lore, para ir construyendo ese edificio, pero cada pieza es una letra, ¿no? Entonces sí que los componentes son así bastante vistosos porque cuando lo pones sobre la mesa pues crea como un trencadís de colores donde cada pieza es también una letra, ¿no? Eso lo vamos a tener en noviembre y son nuestras únicas... ¿En DAO? En DAO, Enrique, sí. estará en DAO, ¿no? Sí, vale, o sea, la idea... los dos en DAO, vale. Sí, la idea es que salga para el día 13 de noviembre, que es justamente DAO. Y... Ese juego es de Eugeni Castaño. Sí, Eugeni Castaño y Y Óscar por lo que Romero. sea, yo me he leído las reglas, por lo que sea. Tú te las has leído, señora. Muy bien. Sí, es verdad. Esto no lo recordaba yo, que lo pasamos a varias personas las reglas. Sí. A ojos. Se pasó diferentes se pasó a ojos. como tiene que ser las cosas para testearse. Y bueno, son nuestras únicas novedades porque, conscientemente, por lo que te decía, que nosotros tenemos la filosofía de tener pocas novedades e intentar mantenerlas más tiempo en el mercado. No sé, a ver qué tal nos va con este camino un poco diferente, un poco bueno, punky. cuidar la creación, ¿no? Que cuando tú decías punky todo el mundo ¿no? tiene en la cabeza que el punky es destruir cosas y ahora el punky es cuidar cosas. Bueno, esta filosofía... un poco... Dime, sí. A contracorriente, ¿no? Como sinónimo de a contracorriente, sí, total. Esa filosofía de mantenerla hablamos también con Yolanda de Brain Picnic. Que Brain Picnic te sacan otra editorial de este 30 estilo. años y son de fondo de armario, que esto... ahora voy a una lanza, tú hablabas de las bibliotecas, yo con Ana Ordaz, que hacemos muchos proyectos en biblioteca y tenemos pendiente... de este verano no pasa actualizar una lista, que yo siempre digo en las bibliotecas que no me gusta dar listas, pero la gente dice, ¿qué juegos pueden ser guays? Y entonces necesitamos juegos de fondo de armario, porque lo que no puede ser, o sea, a una biblioteca tú no le puedes decir la novedad este mes y es un juego que aquí 3 meses no va a haber, entonces... Un poco pues lo mismo que con los libros, claro que hay una parte de novedades, pero ha de haber fondo de armario, es decir, ha de haber juegos que la gente los conozca y que se van explicando y que se puedan tener y que tengan sentido. Entonces yo agradezco un montón también esta filosofía del juego que se cuida y ahí las editoriales es una apuesta, es decir,
Si como yo un juego le meto por los ojos a los 3 meses y a los 3 meses ya está en un outlet, o yo mismo como editorial lo saldo, pues estoy matándolo. En cambio, sí, lo que tú dices, 3 años seguidos con el mismo juego porque lo sigues contando, a mí me gusta mucho esto, lo digo siempre, pero hay una editorial de libros que dice, un libro hasta que no lo has leído siempre es novedad. Sí. Pues un poco Y no caducan ni los libros correcto, ni los y se llega juegos. tarde, o sea, huyamos de estas expresiones de llego tarde. Llegas tarde a una reunión, cariño, pero a un juego, un libro, una serie no se llega tarde. Entonces, por favor, aboguemos, y lo digo yo que soy compradora compulsiva, es conocido, pero aboguemos por esto, cuidemos y huyamos de esta filosofía, con lo cual, muy a favor de editoriales, porque yo, como persona que hace proyectos en bibliotecas, calan fons d'armari de juegos. Muy bien. Bueno, estamos fuerísima de tiempo, frase que digo en absolutamente todos los episodios, pero en Pero es que este ha sido más. muy guay, ¿eh? La entrevista. Es que, Enric, teníamos muchas ganas que vinieras porque es... o sea, ya cuando ya queríamos que vinieras, pero cuando vimos el discurso que hiciste defendiendo la lengua, defendiendo la cultura, defendiendo los juegos de mesa, yo creo que, vamos, que tienes razón en todo lo que dijiste en ese discurso y que todo lo que dices es muy coherente, o al menos así lo pensamos nosotras, así que Gracias. enhorabuena, porque también no es fácil crecer y mantenerse un poco con los pies en la tierra y con un sitio en el que tú te encuentres cómodo, porque a veces la gente se le va la olla. No, no es fácil. Cuando digo la gente, digo que a mí también se me podría ir la olla, vaya. Es así. Sí, bueno, al final, bueno, es lo que tú dices, ser, o sea, tener como una especie de principios, intentar ser coherente, siempre es difícil y yo tampoco lo consigo, ¿eh? Quiero decirte que al final todos tenemos nuestras contradicciones, ¿eh? Pero bueno, se intenta, es lo importante. Imprescindibles para vivir las contradicciones. Pues para cerrar la entrevista, aquí siempre hacemos algo que es abrir una trampilla y te llevamos al sitio donde tú quieras. Pero antes de eso, te dejamos que digas unas últimas palabras, antes de despedirte. Nada, que súper agradecido de haber charlado con vosotros y de manera así tratar temas más, un poco más diferentes, ¿no? Como la parte emocional, que tampoco, o la parte de aprender a ser emprendedor desde otro punto de vista, que me ha gustado mucho, porque tampoco es algo que se hable tanto, ¿sabes? Y yo creo que hace falta, sobre todo cuando hay esos, como decimos, criptobros por ahí, que parece que sea el único referente. Así que muchísimas gracias y nada, ya está otra. Pues ahora yo le daré un botón, se abrirá una trampilla a tus pies y es mágica. ¿Dónde te gustaría que te llevase esa trampilla? Pues la verdad no lo sé, mira, me gustan mucho los parques de atracciones, así que pues mira, tengo ganas de ir a un parque en Holanda, en Países Bajos, que se llama Efteling. Pues ahí me envías, ¿vale? He estado ahí, te lo recomiendo. Vale, pues vale, ahí me voy. Venga. Pues muchas gracias, Enrique, ahí que te vas. Chao. Perfecto. Que vaya Chao. bien, Muchas chao. gracias, Leo Enrique. Bueno, pues después de esta entrevista tan interesante en la que me quedaría vivir, pero no se puede porque hay que seguir avanzando, vámonos con las secciones de hoy. A ver, que me estoy poniendo bien el guión porque no veo nada en la pantalla ahora, porque una ya se está quedando ciega del cerca. Venga, ahora lo tengo todo aquí colocado. Bueno, vamos con Plap Scanner. Empiezo yo, si te parece, Noé. Sí. Pues venga, yo os traigo al Plap Scanner Duplic, la nueva edición del 2025, que es un juego de 2000... Ay, no me lo he apuntado. Bueno, ahora lo miramos. Creo que es del 2004 o 2005. Creo que es del 2005. Y que a mí me gustaba mucho. Es un juego de William Jacobson y Amanda Cahout, con ilustraciones de Dank. La editorial que lo saca es Asmodee y es un juego para mayores de 8 años, de 3 a 8 personas y la partida dura unos 40 minutos. Para quien no conozca Duplic, es un juego que va de dibujar. 2005. Una persona... 2005. Una persona describe una imagen que ya viene en el juego, una ilustración,
y el resto tienen que dibujarla en sus papeles durante 90 segundos. Hay que entrar a un nivel de detalle de el sol está a la derecha, está sonriendo, caen 3 gotas, o sea, hay que detallar mucho, porque cuando pasan esos 90 segundos se gira la ilustración y quien estaba haciendo la descripción dirá qué elementos puntúan. Pues eso, puede decir, puntúa, hay 10 elementos que puntúan. Pues el sol está sonriendo, puntúa. Si no le has hecho la sonrisa, no puntúas. Hay exactamente 3 gotas que le caen de la cabeza, pues eso puntúa. ¿Que has dibujado muy bien no sé qué, pero no salen las 10 cosas que puntúan? Pues todo eso que has hecho, pero que no vas a puntuar. Entonces me encanta porque, aparte de que pues tienes que tener mucha atención, también todo el vocabulario, la descripción, es decir, se trabaja mucho a nivel de comunicación y todo eso me encanta y es un juego que lleva muchos años descatalogado y que no se podía comprar. Entonces, digo, vamos a pasarlo por el Plap Scanner a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya os digo a ver qué pasa. que estoy #triste. Triste, no fadada. Estoy triste porque es un juego que yo le tengo mucho cariño. Entonces quería que pasase el Plap Scanner. Pero, oh sorpresa, amigas, no pasa el Plap Scanner. Yo quería que la Entonces, fuese. Exactamente. Yo os voy a explicar por qué no pasa el Plap Scanner. No es solo que las reglas no estén en lenguaje inclusivo, que no lo están. Se usa los artistas, el narrador, todos, cada uno. Así que no es solo eso. Es que he analizado las 200 cartas que tiene el juego y también he leído la parte de atrás de todas ellas en las que tenía dudas. ¿A quién has liado para que te ayude a hacer esto, Katy? No, lo he hecho yo sola esta vez. ¿A que es increíble? Sí, es la típica cosa que mandaría a alguien a hacer, pero esta vez lo he hecho yo. Lo hice ayer en un momentito. Bueno, en un rato, porque son 200 cartas. Venga, voy al lío. Hay 3 tipos de cartas según mi clasificación. Hay 52 cartas en las que salen animales sin personas, ¿vale? Eso es el 26% de las cartas. Lo bueno, que los animales no tienen marca de género. Es decir, en general, la gran mayoría, el 99,9%, no tienen pestañas para simular que es de género femenino. Los animales, no sé, no tienen complementos de ropa asignados al género femenino, etcétera. La gran mayoría. Eso, bien. ¿Qué pasa? Que todos son el perro, el pato, el gato, el lobo, el cocodrilo, el conejo. Es decir, no existen las hembras en casi ningún animal de los que hay. Las únicas excepciones, por la mofeta y la jirafa, que no sabes si son macho o hembra, porque como se dice en femenino el nombre, pues no sabes qué son. Y la única carta que hay animales hembra, única, de 52 cartas, solo hay una que hay gallinas. Y luego hay una vaca que lleva un lazo y que no tiene cuernos, por lo tanto, representa a una niña, y un conejo con un vestido, pero que se llama conejo, o sea que podría ser un conejo macho que le han puesto un vestido, no es una coneja. Y hay una rata con vestido, collar de perlas y pestañas, imagino, simulando una rata hembra, y una vaca en bikini, simulando una vaca hembra. Pero aparte de esas excepciones que os digo, de 52 cartas no hay hembras, así que, bueno, ahí está, eso con animales. Luego hay 23 cartas de objetos, que pueden ser animados o inanimados esos objetos. Eso es el 12% de las cartas. Esos objetos tampoco tienen marca de género, o sea que eso bien, excepto unos muñecos de nieve que representan 2 hombres, quiero entender yo, porque llevan corbata y pajarita, y una mujer, porque lleva lazo, pelo, pestañas y collar, ¿vale? Y luego hay 2 cartas que muestran unos muñecas para jugar, que tienen apariencia masculina o femenina, pues según el pelo, la ropa y lo que entendemos que es masculino o femenino así, en cómo habla la gente. Vale, pues como os digo, 52 cartas en las que salen animales, 23 cartas en las que salen objetos sin personas. Entonces, ahora vamos a las cartas que tienen personajes humanos, que son el 63% de las cartas. Chica, yo me he hecho aquí un estudio que, vamos, de aquí puedo sacar ya un TFG, porque un TFM, porque me iría bien.
No, lo que hoy no va a haber alguna No, sección, porque pero ya todo con bien. esto ya tenemos. Entonces, esas cartas que salen personajes humanos, en algunas de ellas no queda muy claro si la persona que hay ahí es un hombre o una mujer, y entonces he girado todas esas cartas para ver si en la descripción, cuando dice el hombre está a la derecha de la imagen, la mujer lleva zapatos de tacón, bueno, pues si tenía el hombre o la mujer o decía el guarda, el bufón, pues los he considerado hombres o mujeres, depende de lo que dijera la parte de atrás de la carta. Entonces, aquí viene el drama dramático. Lo de antes, bueno, vale, pero ahora ya viene el drama dramático. Hay el 64% de las cartas que tienen personajes humanos aparecen uno o más hombres, sin ninguna mujer, en el 64%. Ay, Dios mío. En el 13% aparecen una o más mujeres, sin hombres, en comparación con un 64% en la que solo salen hombres. Pues que solo salgan mujeres, solo hay un 13% de las cartas. Y luego hay un 10% que salen personajes que son hombres y mujeres. Así que, en fin, eso está mal. ¿Pero qué más está mal? Los hombres son submarinistas, golfistas, astronautas, chefs, hay gimbros también, pescadores, científicos, pintores, aviadores, piratas. Las mujeres son Heidi, una que pasea un perro, o sea, no hay como profesiones, ¿sabes? Una chica niña que lleva tacones, una mujer al lado de un avestruz, una niña comiendo un helado, hay una cantante, mira, una profesión, una cantante, una niña jugando con muñecas y muñecos, una niña tocando el piano, una animadora, si consideramos que una animadora es una profesión, hay una animadora. Una carta que tiene 4 sirvientas, una mujer esperando el autobús, una mujer tejiendo, una mujer asustada porque en su helado hay un ojo, una bailarina, mira, una profesión, una chica con flores y una mujer con cerdos. Quiero decir, ellos tienen profesiones, las que sean, ellas están ahí, al lado de cosas, o esperando cosas, o haciendo cosas muy femeninas, como tocar un piano, bailar o tejer. Pero ya, de especial mención, la carta titulada Las ataduras del matrimonio, porque las cartas tienen título, donde se ve una mujer serpiente que tiene envuelta, con su cola de serpiente, o sea, tiene envuelta su cola de serpiente alrededor de un hombre trajeado. Y la carta, recuerdo, se llama Las ataduras del matrimonio. Así que, muy a mi pesar, y por mucho que siempre he recomendado y recomiendo Duplic, porque me encanta su mecánica y creo que es un juego que es muy divertido, porque no hace falta saber dibujar para poder jugar, lo divertido es eso. No pasa el Plap Scanner, pero ni de lejos. Ni en sus cartas de animales que no hay hembras, ni en sus cartas de objeto, bueno, venga, las de objeto vale, que no tienen marca de género en general, pero la de los personajes humanos, nada. 64% de cartas donde solo aparecen hombres, 13% de cartas donde solo aparecen mujeres, y si por si no fuera poco ese problema, los hombres hacen cosas, tienen profesiones, y las mujeres pues están ahí haciendo cosas de mujeres. Pues nada, así queda la cosa. Yo voy a ir muy rápido. Es un juego, jugué a la pastelería de Rococó. ¿Vale? Rococó es un juego al que hace tiempo que no juego, pero a mí me gusta mucho. Es un tipo de oro que me gusta. Y justo leía la crítica de Mishut y decía que cuando salió Rococó hubo críticas porque la gente lo consideraba dirigido a público femenino porque iba a hacer trajes. Mishut dice, me alegro que los tiempos se han cambiado, pero es cierto. Entonces, ¿tú en pastelería lo asociarías a una profesión de hombres o de mujeres? Depende. Alta pastelería, hay predominancia de hombres, y pastelería de estar por casa, predominancia de mujeres. Igual que la costura, Bueno, por cierto, pues, by the way. sí, sí. Entonces, en la pastelería de Rococó, la portada se ve claramente a una pastelera y de espaldas a alguien que por el tipo de pelo, aunque es una cola de más, una imagen en principio asociada con un estereotipo masculino. No podemos intuir. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que es maldito, con lo cual Luis XV reina en Francia, va a organizar un gran festival, hay que hacer pasteles. Los jugadores representan a las pastelerías y a los pasteleros, con lo cual
todo el rato esto. ¿Qué pasa? Que es un juego. A mí el amigo el que me lo puso por delante me dijo, yo me lo he quedado porque creo que tiene la esencia del rococó, pero hay cosas como que ocupa menos en mesa. Yo hace mucho que no jugué al rococó, pero hoy acabé y dije, pues yo quiero jugar al rococó mejor que a la pastelería. Igual es porque a mí el rollo de cómo está puesto el baile, la distribución, y hay cosas que son como menos intuitivas, pero lo gordo de la mecánica es la misma. Es decir, es un juego en el que tú contratas, hay una pastelera y hay aprendices, tienes mayorías, tienes que conseguir hacer pasteles con una serie de objetivos, o sea, se parece muchísimo, ¿vale? Es la esencia rococó. Entonces es un juego donde tú empiezas, todo el mundo tiene el mismo mazo inicial y luego puedes contratar a más personas, teniendo en cuenta que hay este doble papel de pastelera, pastelero y aprendiz. ¿Qué pasa? Que el mazo inicial son 5 mujeres y un hombre. Y luego en el resto, debo decir que yo no los conté. Yo hice los 2 montoncitos, puse un montoncito al lado del otro y dije, pues si no es 50, es 49, 51. Entonces hay una cosa que hacen igual de mal en hombres que en mujeres, y es que hay 2 personajes, la mujer y la mujer con gorro, y el hombre. Y dices, ¿y esta mierda? O sea, hay 2 imágenes base y se supone que representan personajes distintos. Entonces, en ese sentido, mal. Mal por Rococó porque no hay diversidad. Se ha ahorrado en Y ilustración, ¿quieres decir? podemos decir, sí, claramente. Y podemos decir que a nivel de lenguaje, cero lenguaje inclusivo, y a nivel de imagen hay más presencia femenina, porque hay más presencia en el mazo y en la caja. Entonces, yo no sé si esto es que siguen con esta idea de que pastelería es algo finito, porque recordemos que el rococó inicial, la portada eran casi todo mujeres, y la versión deluxe sí que ponía una pareja bailando. Entonces, es una de estas cosas que dices, yo no sé si representatividad bien o es que están cayendo en el estereotipo. Y chimpum, Ah, muy vámonos bien. con vámonos con que la gente va a decir, es que no te gusta nada. No, me mosquean algunas cosas. Pero bueno, bien, ¿eh? O sea, venga, vámonos con maridaje. Quedamos fatal de tiempo, oh, sorpresa. Venga. ¿Empiezo o Voy empiezas? yo, va, que yo traigo algo muy rapidito. Yo a veces Venga, maridaje que te lúdico viene. hago lo que me da la gana todo el rato y entonces traigo Yes. semilla para juego en vez de maridaje. Que me la pasaste tú, por cierto. Según nos cuenta Estrella Extravaganza, no he validado nada de lo que dice, así que yo me la creo y voy para adelante. En Vancouver, Canadá, en los años 90 había homofobia, ataques fascistas, etc. Y nos situamos en el barrio gay de David Village. Y allí surgió el Lesbian Motorcycle Club y la patrulla vecinal Pink Panthers. No Pink Panther, Pink Panthers, que hacían de taxi y de escolta a chicos gays que salían solos o bebidos de las discotecas. Entonces, El borracha quiero llegar a casa y lo digo yo que soy abstemia desde hace 2 años, pero es que eso tiene todo el sentido del mundo y no es una incitación al y alcoholismo. digo, voy a maridar esta idea, esta historia, lo voy a maridar con algún juego de motos. Y me pongo a buscar juegos de motos y digo, pues es que casi no hay juegos de motos. Y digo, y no sería muy buena idea. Hay uno que es un Roll and Bright, Por eso, ¿no? pero y hay otro que es de MotoGP, porque será una licencia o lo que sea, pero no hay juegos de motos. Entonces, Looping Games y otras Vení un día sin darles trabajo, ¿eh? y Hola otras Ferran, hola Pedro. editoriales que estén interesadas en juegos de motos o juegos históricos, tenéis que Ponle una zombie y Enric. Hola Enric, Enric. Mira cómo nos va a escuchar la Enric. historia de las Vancouver Lesbian Motorcycle Club y la patrulla vecinal Pink Panthers. Ahí lo tenéis. Es que me encantó esta historia. Yo ya veo esto y te digo, Katy, esto es una semilla para Hombre, ti. Pues yo, mi maridaje lúdico es un deseo. Y es que ojalá estar en la playa jugando un Roll and Bright con mi amiga Esther. Yo los Roll and Bright, los que no lo son, yo me los plastifico y entonces yo hay 3 Roll and Bright, bueno, 4, que para mí son
Playa, Verano y Esther, que son el Rolling Ranch, que es un juego donde cuando salen 2 veces el mismo animal se reproduce, entonces nosotros lo llamamos la tirada del amor, es una cosa muy... Luego el Railroad Me Inc. encanta. de hacer así, tal. Y luego el Optimus, que yo soy muy de Optimus, y el Plenus, pero el Plenus la versión que trae patatas y otras cosas. El Plenus solo me aburre, pero yo estos 4, o sea, yo sobre todo el Optimus, el Rolling Ranch y Railroad Inc. en la playa, es que no se me ocurre un plan mejor. Entonces, Roll and Bright en la playa es muy buena opción. Eso sí, si plastificáis, llevaros varios rotuladores, porque los rotuladores al cabo de un rato, por la sal o algo así, dejan de funcionar. Entonces, recomendación, llevaros siempre rotuladores de recambio. Muy bien. Y ya Pues está. mientras esperamos a que lleguen nuestras ansiadas vacaciones, amiga, date cuenta. Amiga, 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 date cuenta. date cuenta. amiga, date cuenta. date cuenta. Date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, Amiga, date cuenta. date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Cosas que no. Venga, tenemos 35 Vamos minutos para rápido, echar todo esto. Vamos a ver. Salseo lúdico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, sí. A ver. Yo esto lo vi por Mishi y luego he visto, y es que, claro, este señor que es el camarote del pirata, yo no tenía ni idea de quién era, pero es que yo... Y entonces se supone que es un influencer de comida que se ha venido al mundo de los juegos de mesa, porque es lo que decíamos, estamos entrando ya en algunas dinámicas de estas, de su mundo, como ahora todas las editoriales buscan su juego viral, bueno, pues hemos entrado en estas dinámicas que por cierto, lo que hablamos antes, yo el otro día en no sé qué festival, dije una frase que puede sonar pedante, pero me da igual, es mi podcast y aquí no puedo decir lo que me la hagan y ser pedante o lo que sea. Y es que vi mucha mierdificación, en el sentido de mucho juego rápido, poder enseñar fácil en TikTok. Entonces yo creo que ahora mismo en el mundo de los juegos de mesa hay por un lado mucha creatividad, mucha gente Mucha calidad. que, como decía Enric, además son poli todos porque se mezclan, se lían y hacen juegos muy, 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 muy chulos, pero luego también están las editoriales queriendo tener su pelotazo, que lo puedo entender desde el punto de vista editorial que hace falta, pero a mí me horroriza cuando yo llego y veo que la mitad de los juegos son juegos de estos que dices, ¿pero esto qué es? Si esto es rato Del lo mismo. estilo preguntas No. de mierda. Exacto, o similar, y entonces, bueno, pues los influencers han llegado y esto, hablamos de medios y es que no son ni medios, es gente que aparece por aquí y demás. Y entonces, este señor ha hecho una cosa que ayer la hablamos y al parecer esto es algo muy habitual en el mundo influencer, y es copiar a alguien. Y creo que en esto alguna vez se me puede pasar, pero yo soy muy de reconocer quién dice las cosas. Puede ser que a veces haya personas que estamos diciendo cosas muy similares y no nos citamos, y ahí tiene que ver con el efecto Segestein o con que lees a personas similares y llegas a sitios similares, y no es que te esté citando, sino que tenemos influencias similares, hemos dicho lo mismo. Pero yo si hago algo y si la gente no lo hace, me enfado mucho, es citar. En lo académico, porque si no es plagio, y también en reconocer, ¡hala, qué guay esto que ha hecho no sé quién! Bueno, pues hay gente que en vez de decir, ¡hala, qué divertido este vídeo que ha hecho no sé quién!, lo hacen exactamente igual. Y esta gente lo hicieron con un vídeo plagiando a la Matatena, que era cómo explicar reglas de juegos de mesa. Entonces, Mishi lo denunció porque ellos mismos se dieron cuenta y pusieron un comentario. No seáis personas de mierda en general. Y si hacéis contenido, sea lo que sea eso, no plagiéis set originales, que es lo único que tiene un poco de gracia. Os dejamos un enlace al vídeo de la Matatena donde explica y demuestra que el camarote del pirata pues plagió uno a uno todas las recomendaciones que decían sobre cómo explicar juegos de mesa. Tal cual. Y otra cosa que no, del tamaño de una catedral, del tamaño de la Sagrada Familia, es... ¿En qué año estamos? 2026 y seguimos con esta mierda. Yo es que no puedo. Mira, hablando de Valencia, el Club Valenciano, Fútbol Club Es Bon que de Repòs verdad. y Mirambell
contrató, esta es la noticia, ¿eh? O sea, es que no quiero saber, en fin, contrató a varias strippers para que realizaran un espectáculo erótico en el polideportivo municipal. O sea, tú imagínate cómo está escalando el... Todo está mal hasta aquí. Pero espérate que no ha llegado lo peor. Sí, es que es muy fuerte. Para los integrantes del equipo campeón, todos ellos menores de edad. Y la iniciativa habría sido ideada por algunos padres presentes en la celebración. O sea, hay padres que siguen pensando, esto es como antiguamente, te voy a hacer un hombre, sea lo que sea eso, que te llevaban al prostíbulo tal y cual. O sea, ¿nos parece que es un regalo? O sea, una mujer como... Es que no tengo palabras, no creo ni que haga falta comentarlo, pero de verdad, pro. Creo que se acabó disculpando el club y que no lo sabían y no sé cuántas cosas, y creo que hubo padres que directamente fueron los que se quejaron y de ahí salió la noticia. Es que, de verdad, o sea, no puedo ni imaginar el chat de los señores planeando la idea. O sea, bueno, hay chats donde se comparten violaciones de parejas, hay chats donde se comparte todo, pues no mira. más. En fin. Y de cosas que no, ya estamos y nos vamos a las cosas que sí, porque que tenemos muchas, ¿eh? Y además he puesto una última hora que no se nos puede pasar, venga, que es el pues último. Vamos lo digo por si con rápidas, rapidez. Venga. Junio ha sido el mes del Pride, del orgullo, así que os vamos a dejar algunos enlaces de juegos, por ejemplo, recomendados por @juegosdemesa_mx. Una cosa importante, el resto del año también, ¿no? También se puede poner la mirada sobre la representatividad, sobre qué está pasando en el colectivo, tanto en gente que tiene medios, como en quienes van a jugar, como en quienes crean, cómo es seguros son los espacios, para que la gente sea, porque esto no va de querer, esto va de ser, para que la gente sea lo que quiera. Entonces, fundamental que todas las letras del colectivo puedan ser en todos los espacios de juegos, que no asumamos la identidad ni la orientación sexual de nadie, sea autore, jugadores, medio o lo que sea. Y esto es válido todo el año, no solo en junio. ¿Sí? Gracias. Anda. Sí, esto es como las mujeres, que existimos fuera de marzo. Pues en marzo existen las mujeres, en junio los gays, porque ya luego las lesbianas, las trans, bueno, eso ya después. Pero bueno, es que esa es otra, es que todas las letras del colectivo. Y luego ya los hombres heterosexuales, pobrecitos, que no tienen ningún día, pues ya el resto del año se les puede hacer caso, de verdad. Bueno, pues que sepáis que gracias a Juegos de Mesa-MX, al menos yo me he enterado, que la BGG incluye ahora en la clasificación de los juegos la temática queer/LGBT para su fácil identificación, que esto supongo que es una arma de doble filo, porque para nosotros nos puede venir bien para poder tener una visión de cuántos juegos tienen representación LGTBI, pero para otras personas les puede servir para hacer su lista de prohibidos. Pero bueno, así bueno, pero cosa. Eso está bien, esos son como los juegos prohibidos Walker. Pero mi pregunta es, ¿quién lo decide? Porque es una buena pregunta. No sé si claro. Ya cuando tú subes el juego como editorial ya lo marcas así. Claro, o es supongo que sí, entre las 800.000 categorías que hay. Claro. Entonces, bueno, nos recomiendan juegos como Fog of Love, Bamboo, Canvas, Dead of Winter, Unfathomable, ole mi inglés. Bueno, y muchas más. Love Letter Princess, Transgaláctica, etcétera. Bueno, os dejamos ahí el link. También Bebé a Mordor, siempre, durante todo el año, tiene recomendaciones LGTBIQ+, y en esta ocasión han hecho un post recomendando, por ejemplo, el juego Tortilla de Patatas, TPK, el juego de rol Séptimo Mar, el cómic La pesadilla de Dreamer, la película, por cierto, Mi querida señorita, que la he visto. ¿La he visto? Me ha encantado. Yo también. Qué cosa más bonita, qué actores, qué actrices más reales. A mí me ha encantado. No te veo tan convencida. No, sí, lo ves que la vi en 2 trozos y como que me costó reubicarme al final, pero, ¿la actriz es Ana Castillo es? Sí, no, Ana Castillo no es. Vale. ¿La protagonista? No, la masajista. Ah, sí, Ana Castillo es la masajista, sí. Ana Castillo, ¿ves? Ana Castillo dice, ahora hemos conseguido que en algunas películas, y no es lo habitual, pero nos encontramos con que haya personajes
lesbianas, gays, que su conflicto en la película no es ser lesbiana o gay. Ella decía, mi personaje, su conflicto, y salía también Paco León, que es el cura, decía, en nuestros dos personajes, nuestro conflicto, mira que en un caso es un cura, dice, nuestro conflicto no es ser gay ni lesbiana, dice, ahora el conflicto de la prota sí que es ser intersexual. Y yo creo que esto también pasa mucho con las personas trans, excepto la serie de Abril Zamora, que iba un poco más allá y sí que era un elemento de su vida, pero como tenía muchos otros, sí que decía, aún estamos que, bueno, pues que ha de haber mucha más representatividad, ¿no? Decía, en lo intersexual estamos tan en saber lo que es. Yo cuando lo explico en las clases la gente sigue teniendo un descubrimiento brutal. A mí me encanta lo de hay más personas intersexuales que pelirrojas. Creo Es un dato, ¿eh? que te hace volar la cabeza. Y sí, y me gustó. Me he quedado con ganas de ver la antigua, la Ya, yo original, también. porque dice que es un homenaje, pero no es la misma, entonces está ahí. Sí, me parece que es bonita, es sutil, está muy bien. Y la protagonista no es actriz, no lo era, habrá que ver a partir de ahora. Y sí que habla un poco de su vivencia, de cómo la corporalidad es algo que atraviesa mucho a las personas intersexuales, porque claro, tienes una corporalidad que sale de lo que en su día asignaron. Y me gustaría saber, creo que ya ha cambiado un poco el protocolo a las personas intersexuales, pero sí que me parece una peli necesaria por el gran descubrimiento que hay, sí. Y está muy bien hecha y es muy bonita. Descubrimiento, O sea, hay desconocimiento, drama, sí. pero no es un drama. O sea, es un drama bonito, de crecimiento, de Sí. descubrimiento. No es. O sea, que es muy bonito. Vale. Tiene vibes La Mala Costumbre, Sí, ¿verdad? sí, Además sí, creo que sí, sí. creo que Alana Portero es una de las Sí, guionistas. Alana Portero está Tiene ahí. ese vibe, tiene vibes de La Mala Sí, Costumbre, que es un libro que siempre se puede recomendar, sí. siempre, todo el rato, La Mala Costumbre. Bueno, pues también Vale. recomendamos Lesbicosas y otras queerstiones de Lu del Toro y Roberto Alhambra, que está en la web de RA Games para su descarga gratuita. Y bueno, nosotras lo hemos jugado, nos gusta mucho, es un juego que es la excusa para hablar de lesbicosas y otras queerstiones, abrir debates sobre diversidad, y está muy bien hecho, así que enhorabuena a Lu, enhorabuena por el desarrollo también a Roberto y por dejarlo en abierto para que se pueda jugar en coles, bueno, creo más bien institutos, Ay, diría. qué buena gente Arrea Games, Así siempre. que os dejamos el enlace. Buena gente. Felicidades también para IKEA, porque ha hecho el primer Bueno. manual de Qué instrucciones de un fantasía, peluche qué que fantasía. está muy Ayer bien hecho. buscamos esta historia que la hemos conocido yo ahora. Además, no sé si fue Sasha quien la compartió, Creo que pero, o fue Sasha. sea, qué fantasía de historia. Lo de bueno, pues Un tiburón. hay un peluche que es Blahak, que es un tiburón, que es azul, tiene el cuerpo blanco y la boca rosita, y a raíz de que esos son los tres colores de la bandera trans, al parecer la comunidad lo convirtió en un icono y entonces pues lo llevaban a las manifestaciones y demás. Y entonces esto que fue algo que surgió en la comunidad, ¿y qué hace? Lo ha reapropiado. Entonces, ¿hay algo de no sé qué washing? Hombre, seguro. Sí, Que va a vender más? porque están Sí. poniendo marca, pero muy bien hecho. Es decir, si todo el mundo que quiere hacer washing lo hace así, por favor, quiero pensar, porque un poco seguro que puede haber claroscuros, pero ¿qué han hecho? Pues han hecho un vídeo donde explican esto mismo, donde explican que es uno de sus pocos productos que no necesita manual, pero han hecho un manual precioso porque además está muy bien hecho porque lo han hecho junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Intersexuales y más. Y entonces el manual que lo pondremos es una fantasía. Y Porque tiene el además, bueno, lo sello hacen de en el Yes We vídeo. Trans y sirve para ayudar a Sí, desmontar prejuicios y acompañar al colectivo. Está muy bien. porque además lo explican, ¿eh? O sea, no son instrucciones de montaje y entonces explican cosas como que el género es una adivinanza, que preguntemos, que, o sea, de verdad me ha encantado. Se lo compartiré a
a mis clases el año que viene cuando hablamos de género y me parece muy bien y me parece, bueno, pues que la empresa como empresa ha sido lista, aprovechándolo, pero dentro de ser lista han aprovechado para hacer las cosas bien. Con lo cual, Yo no una sé. fantasía y por supuesto yo ahora lo quiero, claro. Ah, claro. Bueno, ¿ves? Es lo que Es tiene. verdad que yo ahora lo quiero. Es cierto que yo ahora lo quiero. Yo no sé también, bueno, que es posible que alguna persona trans diga, hostia, qué básico, ¿no? Porque es un manual que realmente es básico. O sea, es para pasárselo Pero a es tu que la gente cuñado, lo a tu tío, necesita. a No, tu no, padre, porque la gente le hace pero, falta. Katy, que yo el Que sí, que primer día sí. en clase, personas de 18, 19, 20 años, pregunto los pronombres y la mitad ponen cara de yo, Sergio, lo normal, Lo es normal. decir, yo solo con las respuestas a esto, uno me dijo default, digo, ¿cómo que default? Default. Como el Default no hay personaje, nada default. en esta vida, default no hay nada, no, no. Ojo, que lo de asumir, lo de preguntar, Sí, sí, lo de no, joder, que yo es sé que básico. estamos ahí, Ojalá estuviésemos en tener esto superado, ¿eh? pero que Ojalá. como con todo, puede haber gente del colectivo que diga, hostia, avancemos un poco más. Pero bueno, ¿cómo se avanza? Asentando las bases, por muy lento que nos parezca que vaya todo, igual que en el Estamos en un feminismo. momento que estamos luchando por Sí, sí, defender derechos y básicos. especialmente, y aquí no hay dudas, la comunidad trans es la más amenazada Ujú. sin ninguna duda. Sí, sí. Porque además le viene por todos los lados, porque es que estáis mezclando cosas en el Día del Orgullo. No, te vamos a hacer un orgullo para ti, José Manuel, para que te luzcas embadurnado de aceite y luego te vayas a una fiesta. Mira, guapo. Y la primera que habla de reivindicar fiestas y otra cosa, por favor, el orgullo es el orgullo crítico, que habla de reivindicar y que reivindiquemos bailando, luciendo cuerpos y poniendo el disfrute en el centro no quiere decir que esto no vaya a reivindicar. Absolutamente en contra de la apropiación capitalista y terrible que se ha hecho en nombre de el Pride y unas cuantas cosas más. Que ayer me decían, bueno, pero el Pride de Barcelona al menos sigue teniendo un foco. El de Madrid, como va de sillas, y yo estoy orgullosa de Madrid. Orgulloso de El Madrid, la Pride, madre que las parió. como el Pride reivindica sillas este año, el de Madrid, como todo mal, Que pues no sabes ya si, eso. si es una campaña de Bad Bunny, porque son las sillas de Bad Bunny. Tal cual, o sea, es que de verdad, En es fin, que de verdad lo de Madrid, de es fuerte, verdad, sí, sí, sí. es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues Venga, vámonos. dejando a un lado ya el orgullo, os vamos a dejar un enlace sobre un evento que hicieron Gaming en Femení que se hizo en Cucheras de Sants para que podáis Y no ver pude la ir, mi crónica que ha barrio. hecho kailacom.com. Y nada, muy interesante. Sobre todo yo destaco, cada decisión creativa es una mirada sobre el mundo y toda mirada sobre el mundo implica una, ¿cómo es esto? Una presa de posición, una Toma de toma conciencia. de posición política, evidentemente. Hay que posicionarse. Esto lo decía Gramsci, vivir es tomar partido. Pues dicho de otra manera, Y ya está, viure es prendre partit, que dijo Gramsci, y punto, todo el rato. y lo que muchas veces también decimos es aquí, que los videojuegos son una de las expresiones culturales más influyentes de nuestro tiempo, reflejan el mundo y a la misma vez contribuyen a construirlo. Así que nada, os dejamos Y un enlace. Katy, no, vamos al último, porque Venga, en el va, lecturas quiero leer una cosa. vamos al último. Sigue la campaña de refugio. Os hablamos en el último episodio, seguiremos hablando. Ahora mismo tiene el 68%, pero del mínimo. Estaríamos un poco más de un tercio del óptimo. Por favor, si no habéis entrado, es que lo del precio es 25 euros, que yo me arrepiento porque al parecer la opción de Tote, yo es que dije que no a las Totes porque me estoy quitando. Pero escuché una entrevista en Cero en Cordura y ojo que lo de las Totes promete. O sea, por favor, entrate en este juego por el juego, pero es que es por el juego. O sea, es que solo el juego en el precio, aunque esto no fuera de nada, merece la pena. Por favor y gracias. Entonces podéis entrar en Goteo y buscar refugio, una huida para sobrevivir. Sí. Lecturas para Venga. pensar. Yo suelo decir que no me he acabado ni me voy a acabar las calzas al sol
Como bienvenida, bien bienvenida, predijo Noemí. bienvenida. Es que es Y ahora tú ya lo que insufrible tú quieras. que la gente que de verdad que yo me lo dejé antes de que fuera mainstream y fuera como de moderna decir que no te gusta. Pero es que ya le hemos dicho, es que no. Entonces, un libro el que me he leído muy poco, pero lo recomiendo ya. Y si luego me debes decir, La vuelta al mundo en 80 juegos, de Marcus du Sautoy, publicado por Acantilado con traducción de Eugenio Jesús Gómez Ayala. Entonces, este es un libro, el subtítulo es Un matemático desvela los secretos de los mejores juegos. ¿Sé yo de matemáticas? No. Pero me parece muy interesante. Es un libro que hay una breve introducción y luego a nivel geográfico por distintos partes del mundo habla de juegos y además va tratando como distintas cosas. El mar Arábico, que es un juego y por qué lo jugamos, luego la India, en China habla de juegos matemáticos, en Europa habla del Spiel des Jahres. Bueno, me parece súper interesante las cositas que he ido leyendo. Y empieza en Oriente Medio diciendo, ¿qué hace que un juego sea bueno? Lo primero es que no se termine nada más haber empezado. Vale. Voy a saltarme cosas, eso lo voy a decir los titulares. Cada cosa luego está explicada. Lo segundo es que no se termine sin haber llegado al final. Lo tercero, sin embargo, tiene que ver con algo que expliqué antes, es que no sean puro azar. El cuarto aspecto es que la sencillez tiene que conducir a la complejidad. Y en quinto lugar, es fundamental que incluya una buena historia. O sea, entonces por lo que he ido viendo, como que introduce los temas, me parece súper interesante y creo que yo lo voy a disfrutar mucho sin ser yo una fan de las matemáticas, aunque me gusta mucho cuando me las explican bien. Si os gustan los juegos de mesa y aunque sea un poquito las matemáticas, me atrevo a deciros que vayáis a por este libro que me parece súper interesante. Y ya estaría al final de estos horas minutos, pero... Bueno, bueno, no. Cosas, sí. Nos despedimos diciendo que no hay eventos este verano a los que vayamos a ir, creo. No, bueno, espera, hablando de eventos, mira, mi enfado. A ver. Pues que la Eviriada es a la vez que Cannes. Entonces, tú dices, señora, esto es un problema para... Bueno, en nuestro grupo de amiguis sí que es un problema porque hay donde vamos que hay gente. Yo sé que a Cannes va muy poca gente, entonces no es algo de tener en cuenta. Claro. Y que Debir como editorial no va. Pero pensé, pero ¿por qué lo ponéis a la vez que Cannes? ¿No? Entonces supongo que es para coincidir con el rally, porque esto lo hace para coincidir con el rally. Entonces han tomado una decisión por mí que yo no soy capaz de tomar, que es ir a un evento menos, pero bueno, teniendo en cuenta que he metido UK Expo el año que viene, pues ya, y que este año casi seguro que voy a Essen. Entonces, que es un problema muy del primer mundo y muy de persona agónica, pero que me da rabia, y que me da rabia porque aunque haya cosas que no me gusten de cómo han comunicado la Eviriada, es un evento al que me gustaría estar, pero es que Cannes... ¿Y yo qué dije este año? Que el año que viene quería ir a Cannes. Entonces esta conversación la hemos acabado de tener, pero... Yo creo que si ponen los dos el mismo fin de semana, sí, pues a lo mejor vamos a optar por ir a Cannes. Que me es más cómodo ir a la de Eviriada, que está al lado de mi santa casa, sí, ya te digo yo que sí. Pero no sé... Además, sí, no sé, me parece que es guay ir a Cannes una vez en la vida y ahora ya me había animado y entonces ahora es como, ahora que te animas, sí, que me cuesta a mí salir ahí internacionalmente, ahora... La sensación es que ya tome la decisión que tome, voy a tener FOMO de no estar en el otro sitio, y eso es algo que yo me debería trabajar, pero me da rabia, entonces comparto algo que me da rabia, y me da rabia también que hayan anunciado, ya están que no hay por qué correr, que el problema es en el momento en el que estamos, pero a mí me gusta más el, oye, mira, va a ser en tal fecha, a partir de tal fecha lo haréis, organizaros tal cual. Bueno, ya está, era una pataleta muy micro, pero quería decir. Pero eso es 2027, este verano por delante, ¿qué vas a hacer? ¿Que vamos a estar sin pues grabar? Muy poca, o sea, he llegado tan
agotada por tantas cosas en mi vida que ahora mismo lo único que estoy haciendo es acumular libros que quiero leer. O sea, me encantaría poder hacer esto en una playa y disponer de una casa a la que poderme ir desde el día 13 que tengo el último examen, porque mis alumnos han suspendido y me hacen ir a recuperación el 13 de julio, la madre que los parió. Me encantaría desde el día 14 poder estar en una casa en la playa. Como no es el caso porque no la tengo, pues me escaparé un par de fines de semana a casas de amigos que sí, y con suerte me voy a Cantabria a ver el eclipse, pero es que me voy a casa de una amiga donde todo es fácil y conocido, donde el plan es ir a Douglas, ir a playas que ya conocemos. ¿Qué leches es ir a Necesito Douglas? tranquilidad. Douglas es, ojo, mi plan es ir a un sitio, a una fábrica de cerveza, a comerme un menú, porque Douglas, la IPA sin alcohol, es la única cerveza que como, pero es un sitio, si veraneáis por Cantabria, la fábrica de Douglas en Lierganes es un planazo. Entonces quiero ver el eclipse, quiero estar tranquila y sobre todo quiero leer. Mira que he leído mucho durante el año, que no es que no haya leído, pero mi lugar tranquilo es estar leyendo tranquilamente. Es lo único a lo que aspiro este verano. ¿Y tú qué? Yo me voy a ir con la familia a Huesca una semanita este verano. A Huesca, al lado de mi pueblo, que por cierto, debo decir mi pueblo, que no es mi pueblo, pero es Azanui, ha sufrido un incendio, desalojaron el pueblo, el alcalde, el pobre, que lo ves destrozado y con la vez cortada, porque él dice que se pensaba que se estaba despidiendo de Azanui. Venía una bola de fuego, de lejos parecía que ya se habían quemado la ermita y el cementerio. Afortunadamente el pueblo se ha salvado, las granjas se han salvado. Mi hermano dice que tenemos casa de milagro porque cayeron espurnas y teníamos la parra muy seca. Entonces, al parecer, todo el mundo han intervenido todos los medios y literalmente han salvado el pueblo, con lo cual agradecer. Y que si ves cosas quemadas por esa zona, porque vas muy cerca de esa zona, es que hubo un incendio en Tamarite. Y ya te contaré bodegas y cosas de la zona para ver. Sí, cuéntame bodegas. Vamos con un niño y con un perro, todo lo que sea eso accesible, porque he tenido que mirar todas las cosas a las que ir con esas condiciones. Bueno, ya te contaré pueblos y eso para ver la zona. Y luego también un poco más tarde nos iremos a Grecia, una semanita, que es mi viaje soñado. Llevo muchos años queriendo ir a Grecia. ¿A qué isla? No, vamos a ir a Atenas porque creo que es lo que primero quiero ir, a Atenas, y luego vamos a ir a la zona del Peloponeso. Y seguramente la isla que hemos elegido es Hidra, porque no es de las más famosas, no es turística, de hecho tengo entendido que no puedes alquilar ni coches ni motos allí, sino que o vas caminando a los sitios o vas en burro. Creo que iremos caminando. Ya me dirás. Yo fui a Naxos cuando Naxos no era nada conocido, claro. Y dije, esto es como Menorca, pero en vez de alemanes hay cabras. Pero es que ahora todo y era es una conocido. Fantasía. Por eso... Es que nos atendían niños de 12 años porque nadie más sabía inglés. El coche que nos recogió acabamos 6 personas y las maletas chillando. Era una fantasía, nos abrían los pescados y los pedíamos señalando, yo quiero el rojo. Fue una fantasía, o sea, y ahora me han dicho, pero Naxos está Pero es que eso ya no existe. Pues vamos a ir a Hidra, que parecería pues que está en ese nivel. Veremos a ver cuándo lleguemos. Pues ya me dirás, y ya pues está. Muy bien. Ahora Atenas, vas a pasar calor. Atenas será calor y mucha gente, pero bueno, estamos preparados. Y te digo, cuando estés en el Partenón, sí. Partenón es, ¿no? Luego tienes que ir al British. Ah, bueno, claro. Para ver todo lo que han robado. Todo lo decorado, todo lo bonito está en el British. Sí, claro. O sea, que es una vergüenza que no le devuelva el British. Devolved el Partenón ya. Fucking ingleses. Ahí está. Puta vergüenza, hombre, ya. Ya está bien. Pues vámonos, que al final no me va a dar tiempo de decir mi frase. Venga, tu frase y hasta la temporada que viene. Ay, es verdad. Pues hasta la temporada Feliz verano que viene, a todo el mundo. Gracias por estar aquí. Aún no hemos hecho la reunión. Dejadnos mensajes. De felices vacaciones. Dejadnos mensajes para cuando pensemos de qué hacemos con la temporada que viene. Va, que nos gusta mucho saber que estáis al otro lado y estas cosas. Por favor. Por cuando nos entre el bajón. Que si no estáis no volvemos. Que nos vamos y no volvemos, si no estáis. Eso es chantaje, chantaje. Chantaje emocional, lo peor. Venga, tu frase y feliz verano a todo el mundo. A l'atzar agraeixo 3 dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el trèvol atzur de ser 3 voltes rebel.
María Mercè Marçal. Esta es una frase, yo en mi vídeo de Twitter cuando la tenía decía, ese de ser 3 voltas rebel, aquí se entiende mucho y es un poco lo de la interseccionalidad, ¿no? María Mercè Marçal, que fue profe mía de catalán, dice que ella al azar le agradece 3 dones como privilegios, que es haber nacido mujer de clase baja y de nación oprimida y por lo tanto poder ser 3 voltas rebel. Con lo cual, personas bonitas que sois muchas voltas rebel, feliz verano. Bueno, pues después de esta entrevista, vuelvo a empezar.